Capítulo 16. Rivales. Para Sasuke, la primera semana en la academia fue un asunto aburrido. Ya sabía todo lo que habían visto hasta ahora y deseaba poder adelantarse unos años. Cada día se sentía más frustrado con sus compañeros, ya que nadie más estaba a su altura. El peor era el chico rubio y ruidoso llamado Naruto. Tras demostrar su inexplicable conocimiento de Madara Uchiha y Hashirama Senju, solo demostró ser un idiota. Hablaba en voz alta y solo hablaba de convertirse en Hokage, a pesar de apenas saber leer. Sasuke intentó ignorarlo, pero el otro chico era demasiado ruidoso para que dejara de prestarle atención. Lo único que Sasuke esperaba con ilusión era el examen de aptitud física. Según Itachi, al menos la mitad de los estudiantes reprobaban al no cumplir con los requisitos. Después de todo, no todos tenían la condición física necesaria para convertirse en shinobi. Sasuke ansiaba no volver a ver al charlatán. El sábado por la mañana, Sasuke fue el primero en llegar al campo de entrenamiento. Observó cómo los demás niños llegaban uno a uno. La mayoría se inquietaba y murmuraba con sus amigos, en grupos nerviosos. Algunos hicieron estiramientos o ejercicios de calentamiento. Miró a algunos de sus compañeros y resopló. Salvo algunos niños de los clanes de Konoha, dudaba que alguien pudiera acercarse a su nivel. Volvió a mirar a su alrededor y no le sorprendió que Naruto aún no hubiera aparecido. ¿Cómo no? Apuesto a que solo hablaba y era demasiado cobarde para mostrarse. Esperó con impaciencia a los profesores. Un minuto antes del inicio del examen, una franja naranja y amarilla llegó jadeante al área de entrenamiento. Naruto caminó hacia la heredera del clan Hyuga y se desplomó en el suelo junto a ella. «Ark. Hinata-chan», gritó jadeando. «Me desperté tarde y tuve que venir corriendo». «Oh, Naruto-kun», dijo con una sonrisa de alivio mientras se agachaba a su lado. «Empezaba a preocuparme de que no vinieras». Naruto le sonrió y el sudor le corría por la cara. «Deberías haberte quedado en casa», dijo un chico que a Sasuke no le importaba recordar. «De todas formas, no vas a aprobar». Enfadado, Naruto saltó del suelo y agitó el puño. «¿Quieres decirme eso en la cara?», gritó. «Voy a ser Hokage y no hay forma de que repruebe el examen». El niño y algunos otros niños rieron ante las declaraciones de Naruto y negaron con la cabeza. Naruto solo pareció más enojado y la heredera Hyuga le puso una mano en el hombro. En un instante, el niño se calmó y miró a la niña a los ojos con una sonrisa radiante. «No te preocupes, Hinata-chan», declaró. «Seguro que pasamos. Somos súper fuertes». Sasuke contuvo el bufido. Dudaba que ninguno de los dos estuviera ni cerca de lo que él podía hacer. Estaba a punto de decirle algo al perdedor cuando una nube de humo anunció la llegada de sus instructores. «Buenos días, niños». Saludó con una sonrisa a un hombre con una cicatriz en la nariz y el pelo recogido en una coleta. «Por si no me conocen, me llamo Iruka. Mi nombre es Suzume», añadió Suzume-sensei mientras se subía las gafas por la nariz. «Comenzaremos con la parte cardiovascular del examen», dijo Iruka-sensei. «Primero correremos 100 metros lisos y luego continuaremos con una carrera de resistencia de 5 kilómetros. ¿Listos?». «Sí, sensei», dijo Naruto con una sonrisa emocionada. Iruka pareció sorprendido, pero sonrió ante el entusiasmo. «Bueno, en ese caso, comenzaremos la carrera. Cuando diga tu nombre, dirígete a la línea de salida». Iruka llamó a los 10 primeros estudiantes y los hizo correr. Cuando se registraron sus tiempos, llamó al siguiente grupo de 10. Sasuke observaba a los demás niños con desinterés. La mayoría eran tan lentos como parecían, pero algunos superaron sus expectativas. Un chico del clan Inuzuka corrió la distancia en segundos sin despeinarse. La heredera del clan Hyuga y una chica del clan Yamanaka también obtuvieron buenos resultados. Todos los demás, sin embargo, fueron mediocres, como mucho. Esperó con impaciencia a que Iruka lo llamara, ignorando a todos los demás. Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki, Iruka llamó a algunas otras personas, pero a Sasuke no le importaron. Con las manos en los bolsillos, caminó hacia la línea de salida. Naruto ya estaba allí, saltando de emoción con una sonrisa tonta. Sasuke quería golpearlo. Al menos, a partir de la semana que viene, ya no tendría que lidiar con él. «En sus marcas», gritó Suzume mientras todos los estudiantes se ponían en posición. «¿Listos?». «Ya». Sasuke corrió. Esperaba dejar a todos atrás, pero para su consternación, Naruto mantuvo el ritmo. Sasuke recurrió a un impulso extra de velocidad, pero apenas llegó a la meta antes que Naruto. Miró con enojo, jadeante, al otro chico y se mortificó al ver que Naruto ni siquiera respiraba con dificultad.
En cambio, pateaba el suelo, quejándose de haber quedado segundo. ¿Cómo es que es tan rápido? ¿Y cómo es que no se queda sin aliento? Nervioso, Sasuke se reunió con los demás estudiantes. Cuchicheaban entre ellos sobre los resultados de Naruto. Ignorando a sus compañeros, Naruto se acercó a la heredera Hyuga para conversar. Charlaron amigablemente mientras comparaban resultados. Por primera vez, Sasuke se preguntó cómo dos personas tan diferentes se hicieron amigas. Bueno, ya tenemos los resultados finales de la primera prueba, anunció Suzume y los estudiantes se giraron para escuchar. Primer lugar, Sasuke Uchiha con un récord de 11,14 segundos. Segundo lugar, Suzume hizo una pausa para subirse las gafas con incredulidad. Tenemos a Naruto Uzumaki con un récord de 11,35 segundos. En tercer lugar, Kiba Inuzuka con 12,15 segundos. Muchos de sus compañeros felicitaron a Sasuke por la victoria. Sin embargo, él solo pudo rechinar los dientes con frustración. Se obligó a mantener la calma. Naruto estuvo cerca, pero dudaba que alguien pudiera vencerlo en las demás etapas. Bueno, ahora que eso está resuelto, dijo Iruka, comenzaremos la carrera de resistencia de 5 kilómetros. Por favor, todos, diríjanse a la línea de salida. Recuerden controlar su ritmo. Sasuke gruñó en señal de asentimiento y caminó hacia la posición de salida. Cuando todos los estudiantes se unieron y Suzume terminó de explicarles la ruta, les gritó que comenzaran. Como era de esperar, los demás estudiantes se quedaron atrás y Sasuke tomó la delantera. Sonrió para sí mismo. Esto va a ser muy fácil. Sin embargo, unos segundos después, Naruto se unió a su lado con una sonrisa burlona. Tomando la delantera desde el principio, ¿eh? Dijo mientras corría. Puede que seas más rápido en general, pero no puedes con mi resistencia, ¿sabes? Con esas palabras de despedida, Naruto superó a Sasuke. Sasuke apretó los dientes y recurrió a un mayor impulso. Lo alcanzó. Naruto arqueó las cejas con sorpresa. Molesto, frunció el ceño y apartó la mirada de Sasuke para mirar a lo lejos. Sasuke hizo lo mismo. Durante los primeros 4 kilómetros, corrieron uno al lado del otro. Sin embargo, para su consternación, al llegar a los 4 kilómetros, Naruto se giró hacia él, sonrió y aceleró. El sensei me dijo que me controlara, gritó Naruto mientras miraba a Sasuke y sonreía con suficiencia. Bésame el culo, idiota. Con esas palabras, Naruto salió corriendo, dejando atrás a Sasuke. Sasuke apretó los puños con ira. Inhaló profundamente y obligó a sus piernas a moverse más rápido. Sin embargo, a pesar de su determinación, no pudo alcanzarlo. El chico rubio cruzó la meta casi un minuto antes que Sasuke. Para colmo de males, Naruto no parecía agotado mientras Sasuke se esforzaba por no desplomarse en el suelo. Lo miró con enojo, con las palmas de las manos sobre las rodillas, mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Qué clase de resistencia monstruosa tiene este idiota? Minutos después, el resto de los estudiantes cruzaron la meta y se unieron a ellos mientras esperaban los resultados. Suzume volvió a anunciarlos. Sasuke se obligó a no fruncir el ceño ante los resultados mientras todos miraban a Naruto con nuevos ojos. Bueno, sigamos con los demás exámenes, dijo Suzume mientras lidiaba con los resultados inesperados. Haremos pruebas de flexibilidad y fuerza. Luego, algunas de habilidad con armas, y finalmente, un entrenamiento de práctica. Algunos estudiantes se quejaron de sus instrucciones. Sasuke sabía que ninguno de los quejosos volvería el lunes. ¡Qué alivio! Naruto y Sasuke se miraron fijamente mientras sus maestros los conducían a una parte diferente del área de entrenamiento. Voy a conseguir la puntuación más alta, parecían decir los ojos de Naruto. Pruébalo, perdedor, quería responder Sasuke. Comenzaron sus nuevas pruebas. A pesar de su determinación compartida por superarse mutuamente, Sasuke y Naruto estaban empatados. Sasuke se obligó a emplear cada vez más energía, pero fue casi inútil. Naruto igualó y, en ocasiones, superó sus resultados. Mientras que Sasuke rompió el récord de flexiones de la escuela con pura fuerza de voluntad, Naruto ganó balanceándose en la cuerda floja durante más tiempo que nadie. Sasuke logró hacer más dominadas, pero Naruto era mucho más flexible. Sasuke podía levantar más peso, pero Naruto trepaba a un árbol más rápido. Gracias a su entrenamiento con Itachi, Sasuke esperaba mejorar en las habilidades con Shuriken y Kunai. Sin embargo, la precisión de Naruto era, sin duda, asombrosa. Mientras que Sasuke era mejor con los Shuriken, Naruto tenía mejor control con los Kunai. Para su consternación, Naruto logró dar 10 dianas contra 8 de Sasuke.
Algunos de los estudiantes más débiles ya se habían dado por vencidos y se habían ido, pero a Sasuke no le importaban los perdedores. Solo tenía ojos para Naruto. Para cuando comenzaron las sesiones de entrenamiento, Sasuke le llevaba una sola ventaja a Naruto. Era una pequeña ventaja, y se comprometió a ganar cueste lo que cueste. Mientras los llevaban a la zona de entrenamiento, Sasuke miró a sus compañeros. Los demás estaban harapientos, cubiertos de sudor, tierra y sangre. Incluso Naruto parecía exhausto, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y la cara roja por el esfuerzo. Sasuke temía saber cómo se veía en el espejo. Este es el último evento del día, anunció Iruka a los estudiantes restantes. No habrá armas ni ninjutsu. Solo se permite taijutsu en estos combates. Sus oponentes son aleatorios. No se causen daño permanente y, por favor, procuren no hacerse demasiado daño. Todos asintieron obedientemente, demasiado cansados para hablar. Bien, dijo Suzume. En ese caso, el primer partido es entre, consultó su portapapeles, Hinata y Hyuga no Yamanaka. Dos chicas entraron a la arena y se pararon una frente a la otra. La rubia permaneció de pie con los pies en el suelo. Sonrió con suficiencia mientras la morena juntó los dedos con nerviosismo. ¿Sí? Puedes hacerlo, Hinata-chan. Gritó Naruto desde la multitud con una sonrisa en el rostro. Al oír esas palabras, la chica se irguió y adoptó una postura de combate. Hizo una breve reverencia a la chica Yamanaka, quien parpadeó y la imitó con una reverencia más pequeña. Suzume hizo la cuenta regresiva y comenzó la pelea. Al principio, Yamanaka parecía llevar la delantera, esquivando los ataques de la Hyuga sin esfuerzo. Sin embargo, sus evasiones la agotaron y, en el momento oportuno, la Hyuga golpeó a la otra chica en el hombro. Aunque a él le pareció solo un golpe de refilón, la rubia gritó de dolor y cayó al suelo, derrotada. La Hyuga parpadeó sorprendida ante la victoria y esbozó una leve sonrisa antes de ayudar a la chica a levantarse. Ella inclinó la cabeza y unieron sus dedos en señal de amistad. La Hyuga se unió a Naruto y este empezó a hablar con entusiasmo de lo genial que era. Sasuke intentó ignorarlo por principios, pero el otro chico era demasiado ruidoso como para ignorarlo por completo. Observó a los demás estudiantes pelear. Algunos combates eran injustamente desiguales, mientras que otros eran más interesantes y duraban más. Para su decepción, a Naruto no lo emparejaron con Sasuke. En cambio, lo llamaron para pelear contra el mismo chico que lo había molestado ese mismo día. El chico tragó saliva y se estremeció mientras Naruto sonreía con suficiencia. Naruto solo tardó unos segundos en eliminarlo. Sasuke resopló. Pero Naruto no tendría ninguna oportunidad contra mí. Finalmente, Sasuke fue llamado a entrenar contra un chico delgado del clan Nara. Sin embargo, para su frustración, el chico se rindió de inmediato sin luchar. Se vio obligado a observar la diversión de los demás. Finalmente, tras horas de lucha, Iruka aplaudió. Todos los niños, exhaustos, se giraron para mirarlo. Felicidades a todos los que siguen aquí. Dijo. Ahora anunciaré los resultados finales y a los 3 primeros ganadores. Según su desempeño en cada prueba, recibieron una cierta cantidad de puntos. Estos puntos se sumaron para un total de 1000 puntos. Se aclaró la garganta y miró su portapapeles. Primer lugar, con 695 puntos de un total de 1000, Sasuke contuvo la respiración, expectante. Tenemos a Sasuke Uchiha. ¡Felicidades! Segundo lugar, con 692 puntos, tenemos a Naruto Uzumaki. Finalmente, en tercer lugar, tenemos a Kiba Inuzuka con 668 puntos. Buen trabajo a todos. Los demás estudiantes aplaudieron con entusiasmo, mirando a Sasuke con admiración. A pesar de su adoración, Sasuke no podía apartar la vista de Naruto. Solo 3 puntos de diferencia. Apretó los dientes con frustración, con la mirada fija en Naruto. El otro chico le devolvió la mirada con los puños apretados. Iruka nombró a todos los demás, dando sus puntos. Dijo que cualquiera con más de 400 puntos podría quedarse en la academia. Escuchó suspiros de alivio de la mayoría de los estudiantes restantes. Iruka y Suzume los despidieron por ese día. Antes de irse, les dijeron que descansaran y se prepararan para la clase del lunes. Los unirían en una sola clase ahora que los peores estudiantes habían sido descartados. Con suspiros de alivio, los estudiantes restantes se marcharon. Sin embargo, Sasuke solo pudo apretar los dientes con rabia. ¿Cómo puede un perdedor que apenas sabe leer tener tan buen desempeño en estas pruebas? Obligándose a mantener una expresión neutral, se metió las manos en los bolsillos. Intentó no hacer pucheros al dejar a los demás estudiantes en el campo de entrenamiento.
Furioso, deambuló por el recinto escolar para calmarse. Una vez que todos se fueron, regresó a la entrada, donde su madre le había prometido recogerlo. Se sentó en las escaleras que conducían a la escuela. Para su sorpresa, Naruto estaba cerca, sentado en un columpio que colgaba de un árbol a poca distancia. La sombra del árbol le impedía a Sasuke distinguir sus rasgos. Sin embargo, por su postura, supo que Naruto lo estaba mirando. ¿Qué estás mirando, perdedor?, gritó Sasuke frunciendo el ceño. Nada, gritó Naruto. ¿Qué quieres de mí, idiota? Enfadado, Sasuke se levantó y se acercó pisando fuerte al otro chico. 3 puntos de diferencia no eran nada. Deseó que los hubieran elegido como compañeros de entrenamiento. Así sabríamos quién era realmente el más fuerte. Miró fijamente a Naruto, que estaba sentado en el columpio, mientras lo miraba con toda la seriedad posible para un niño de 6 años. ¿Dónde demonios aprendiste todo eso?, preguntó Sasuke. Ni siquiera sabes leer. ¿Cómo eras tan bueno en todo? Sé leer, idiota. Naruto saltó del columpio y agarró la camisa de Sasuke. No soy estúpido, lo sabes. Sasuke resopló. Esa no es la impresión que tengo. Sasuke no estaba seguro de quién lanzó el primer puñetazo. Podría haber sido él o Naruto. Quizás empezaron a golpear al mismo tiempo, por lo que sabía. Sea como fuere, Sasuke sintió un puño impactándole en la mejilla e hizo una mueca de dolor. También oyó el impacto de su propio puño en el rostro de Naruto mientras el otro chico gritaba de dolor. Mientras Naruto se recuperaba, Sasuke se agachó e intentó derribarlo con una patada baja. Sin embargo, en lugar de caer, el otro chico saltó y contraatacó con un ataque propio. Sasuke se giró hacia atrás y evitó por poco una fractura de nariz. Retrocedió a la postura de taijutsu que Itachi le había enseñado. Naruto también se contuvo, adoptando una postura de taijutsu desconocida. Se miraron fijamente, esperando que el otro se moviera primero. Sasuke saltó hacia adelante con un puñetazo en la cara de Naruto. Naruto lo esquivó e intentó patearlo por detrás. Sasuke saltó, protegiéndose la cara con los antebrazos mientras Naruto intentaba golpearlo de nuevo en la nariz. Sasuke aterrizó con gracia y atacó. Intentó una segunda patada baja. Sonrió con sorna cuando Naruto cayó al suelo. Sin embargo, antes de que Sasuke pudiera aprovechar su ventaja, Naruto rodó hacia atrás. Se puso de pie, adoptando una postura de taijutsu. Sasuke se tomó un momento para recuperar el aliento. Vio que Naruto también descansaba un poco. Se miraron fijamente, esperando a ver quién actuaría primero. Sasuke inhaló. Al exhalar, saltó y se dirigió hacia Naruto, con el puño extendido para golpearlo en la cara. Como era de esperar, Naruto le atrapó el puño con la palma de la mano. Sasuke sonrió con sorna. Con el impulso del salto, se giró y le dio una patada en las costillas. Oyó un gruñido de dolor al desplomarse Naruto. Aprovechando la oportunidad, Sasuke sujetó con destreza los brazos de Naruto con el peso de las rodillas. Naruto forcejeó para liberarse. Sin embargo, el peso de Sasuke, sumado al ejercicio de la mañana, lo dejaba sin energía. Sasuke jadeaba cansado, pero sonrió para sí mismo con satisfacción. Supongo que ahora sabemos quién es más fuerte, se jactó mientras Naruto gruñía debajo de él. Imbécil, gritó Naruto. Sus ojos brillaban, pero a Sasuke no le importó entender por qué. Al menos no soy un perdedor como tú, replicó Sasuke. Quítate de encima, gritó Naruto. Intentémoslo de nuevo. Gruñó Sasuke. Como si tuvieras alguna posibilidad. No quiero. Antes de que pudiera completar su amenaza, un brazo fuerte jaló a Sasuke hacia arriba y lo apartó. Miró fijamente a quien lo interrumpió y se le encogió el corazón al ver a su madre. Sasuke. ¿Qué te pasa? ¿Estás peleando otra vez? Sasuke forcejeó brevemente, pero el agarre de su madre era de hierro. Sasuke entró en pánico al ver a su furiosa madre. Después del primer día de clases, ella lo había amenazado con un castigo severo si lo pillaba peleando de nuevo. Su padre también se había involucrado, reprendiendo a Sasuke y diciendo que Itachi jamás se habría peleado con un chico desconocido. Solo estábamos entrenando, mamá, dijo Sasuke, conteniéndose para no hacer una mueca ante la obvia mentira. ¿Fuera de clase? Su madre levantó una ceja mientras lo miraba fijamente. Desesperado, Sasuke recurrió a Naruto como última opción. Entrenamiento. ¿Verdad, Naruto? Los ojos de Naruto se abrieron de sorpresa y miró a Sasuke con curiosidad. Sasuke casi hizo una mueca al ver su rostro. A Naruto se le estaba formando un moretón en el ojo que se convertiría en un ojo morado.
Estaba cubierto de tierra y tenía el labio inferior cortado y sangrando profusamente. Si se veía así, Sasuke tenía miedo de mirarse al espejo. Sasuke le dirigió a Naruto una mirada suplicante. Por favor, solo dile que estábamos entrenando. Sasuke vio que Naruto consideraba su súplica silenciosa y lo observó mientras reflexionaba sobre el asunto. El tiempo parecía extenderse y el corazón de Sasuke amenazaba con salírsele del pecho. Por favor, por favor, por favor. Me meteré en un buen lío si cree que estoy peleando. Naruto sonrió y a Sasuke se le revolvió el estómago de la preocupación. Así es, Uchiha-san. Mintió Naruto con naturalidad. Solo estábamos entrenando. Supongo que nos dejamos llevar un poco, ¿sabes? Sasuke quería dar un suspiro de alivio, pero su madre todavía tenía su mano alrededor de su brazo. Ella tarareó. ¿De verdad? Sí, Uchiha-san, dijo Naruto con humildad, inclinando la cabeza en señal de disculpa. Tendremos más cuidado la próxima vez. ¿Verdad, Sasuke? Ese sí. Sasuke no pudo evitar tartamudear un poco, sorprendido. No puedo creer que este perdedor esté de acuerdo con esto. Su madre arqueó una ceja con evidente incredulidad y el corazón de Sasuke amenazó con salírsele del pecho. Sin embargo, considerando las palabras de Naruto, pareció aceptar la excusa. Sasuke esperó lo que parecieron horas a que su madre volviera a hablar. Bueno, en ese caso, ten más cuidado, dijo su madre. Pueden hacerse daño fácilmente si no se controlan. Creo que ambos van a tener moretones durante unos días, como mínimo. No se verá bien. Sí, mamá, dijo Sasuke con su voz más suave, ardiendo al darse cuenta de que Naruto lo estaba mirando. Claro, Uchiha-san. Dijo Naruto con una sonrisa. Para su sorpresa, Sasuke vio que le faltaba un diente. Sintió una punzada involuntaria de culpa. Esperaba que le volviera a crecer pronto. Su madre los miraba fijamente, intentando que alguno se quebrara, pero Sasuke guardó silencio y Naruto solo sonrió. El hueco que le había dejado la muela le daba un aire más inocente. Después de lo que pareció una eternidad, su madre suspiró y finalmente soltó el brazo de Sasuke. Sasuke se obligó a no frotar el lugar donde había estado su mano. Bueno, Sasuke, despídete de Naruto-kun, ordenó su madre. Y luego nos vamos a casa. Necesito curar esas heridas antes de que se infecten. Sasuke asintió obedientemente y miró a Naruto. Nos vemos luego, Naruto. Perdedor. Hasta luego, Sasuke. Imbécil. Sasuke se giró para irse y su madre lo siguió con un suspiro de exasperación. Ahora que la adrenalina había pasado, podía sentir plenamente el dolor de la pelea anterior. Sasuke podría haber ganado, pero Naruto había logrado golpearlo varias veces. A juzgar por su aspecto, sin duda estaba cubierto de moretones, cortes y tierra. Al regresar al complejo Uchiha, su madre lo acompañó de inmediato al baño. Allí, le limpió las heridas y le regañó por no pelear con cuidado. Sasuke la ignoró y asintió de vez en cuando para mantenerla satisfecha. Durante la cena, tanto Itachi como su padre observaron sus heridas, pero no dijeron nada. Su madre suspiró y negó levemente con la cabeza cuando pareció que su padre estaba a punto de hablar. Sasuke se sonrojó al saber que sus padres hablarían de él más tarde. Se acostó temprano, exhausto tras un día largo y doloroso. El domingo, se despertó dolorido. Se limpió las heridas como le había enseñado su madre. Pasó la mayor parte del día en su habitación, leyendo libros y jugando con la ropa usada de Itachi. Su familia no dijo nada sobre sus heridas. Aún así, se dio cuenta de que habían hablado de la situación en algún lugar donde no podía oírla. Para el lunes por la mañana, el dolor apenas había disminuido. Caminó solo a la escuela. Se sentó al frente del nuevo aula ahora que las dos clases se han agrupado en una sola. Podía notar que sus compañeros lo miraban con curiosidad, pero Sasuke se negaba a reconocer su atención. Miraba fijamente la pizarra en blanco, intentando proyectar un aura de aburrimiento. No tardó mucho en que alguien se parara frente a su escritorio, bloqueándole la vista. Con un suspiro de exasperación, miró el rostro de la persona frente a él. Parpadeó al observar a Naruto. Para su total disgusto, Naruto parecía completamente intacto. Su labio partido y su ojo morado ya habían sanado. Solo le faltaba un diente como evidencia de su pelea. ¿Qué demonios? ¿Será algún tipo de Kekkei Genkai? Para su sorpresa, Naruto se sentó en la silla junto a él y Sasuke se giró para mirarlo. Esperó a que Naruto hablara y disfrutó viendo cómo el otro chico se retorcía mientras ordenaba sus palabras. ¿Qué quieres, perdedor? Preguntó finalmente Sasuke una vez que vio que Naruto se negaba a hablar. En lugar de la ira habitual, Naruto solo parecía incómodo.
Solo, quiero saber si quieres practicar sparring después de clase, ¿sabes? Sasuke parpadeó. ¿Practicar? Naruto asintió. Practica. Eres más fuerte que yo ahora mismo, pero un día te venceré. Fue el turno de Sasuke de parpadear. Pensé que me odiabas. En cierto modo sí, pero admito que necesito más práctica. ¿Qué dices? Bueno, vale. Pero no me detengas. Gracias, idiota, dijo Naruto poniendo los ojos en blanco. Necesito ser el más fuerte si quiero ser Hokage. Con ese último mensaje, se alejó de Sasuke para sentarse en algún lugar en medio del aula. Sasuke casi quiso darse la vuelta y mirar, pero aún le quedaba algo de orgullo. Suspiró y esperó a que empezara la clase. A Gaara le gustaba entrenar ninjutsu con Baki. Aunque los otros Jinchuriki ya le habían enseñado algunos fundamentos, debido a su límite de tiempo, prefería jugar más que entrenar con ellos. Baki, en cambio, se centraba exclusivamente en el ninjutsu. Le encomendó ejercicios para mejorar su control de la arena y le dio una charla sobre el chakra. Le había dado a Gaara una calabaza grande donde podía guardar su arena impregnada de chakra. Al principio, Gaara tuvo dificultades para levantarla, hasta que descubrió que la arena podía sostenerse sola. Después de eso, llevaba su calabaza a todas partes. Su control está mejorando notablemente rápido, Gaara-sama, comentó Baki. Observó cómo Gaara empujaba la arena de un lado a otro en el campo de entrenamiento. Gaara tarareó en señal de reconocimiento, pero no dijo nada. Nunca hablaba con Baki a menos que fuera necesario. Baki guardó silencio mientras Gaara volvía a meter la arena en su calabaza. Suspiró, exhausto. Era el atardecer y había estado practicando desde el amanecer para mejorar su resistencia. Se estiró y se dio la vuelta para volver a casa. «Espera, Gaara-sama», gritó Baki. Gaara se detuvo y se giró para mirar a su maestro. Por primera vez en mucho tiempo, Baki parecía nervioso. Su mirada se movía de un lado a otro, negándose a mirar a Gaara a los ojos. Suspiró y se acercó. Su padre solicitó su presencia, Gaara-sama, dijo, mirando a Gaara a los ojos. Gaara sintió una oleada de ira. La arena dentro de la calabaza se balanceó. Baki se estremeció al oír el sonido y Gaara se obligó a exhalar y a quedarse en blanco. La arena se asentó. ¿Mi padre?, preguntó Gaara con calma forzada. Baki asintió, aliviado por el autocontrol de su estudiante. Quiere hablar contigo sobre tu primera misión. ¿Primera misión? Gaara sentía curiosidad a pesar suyo. Ni siquiera Furune-chan ha ido a su primera misión todavía. Sí, Gaara-sama. Él cree que estás listo para completar tu primera misión oficial como shinobi de Tsunagakure. Gaara tarareó para sí mismo antes de asentir. Baki suspiró con evidente alivio y juntos corrieron a la oficina del Kazekage. El hombre le abrió la puerta a Gaara al entrar. Kazekage-sama, saludó Baki y se inclinó ante su padre. Gaara permaneció en silencio. Baki, Gaara, dijo el Kazekage. Creo que tengo la misión perfecta para que empiecen. Por supuesto, Kazekage-sama. Su padre asintió. Bien. Es una misión sencilla. Recibimos informes de que un grupo de bandidos está atacando a comerciantes que viajan desde la capital. Han estado perturbando las rutas comerciales. Tu misión es localizarlos y eliminarlos. Dicho esto, el Kazekage extendió un pequeño pergamino con información más relevante. Baki lo tomó y comenzó a leer. ¿Son shinobi civiles?, preguntó. No hemos recibido ninguna señal de que tengan shinobi entre ellos, respondió su padre. Solo han atacado a civiles sin escolta armada. Baki asintió. ¿Cuándo nos vamos, Kazekage-sama? Mañana por la noche. Necesitan tiempo para prepararse y todos los ataques reportados ocurrieron por la tarde o por la noche. Por supuesto, Kazekage-sama. Baki hizo una reverencia y se fue. Gaara siguió a su maestro inmediatamente. No quería pasar más tiempo del necesario dentro de la oficina. Su padre no dijo nada y Baki los condujo de vuelta a la casa de Gaara. Le enseñaré a prepararse para una misión fuera de la aldea, Gaara-sama, dijo Baki al llegar a casa. ¿Qué suministros cree que son más necesarios para esta misión? Con esa pregunta inicial, Baki comenzó la lección, ayudando a Gaara a prepararlo todo. Gaara escuchó atentamente, concentrándose en las técnicas de supervivencia en el desierto. Necesitaba saberlo para el inevitable día en que abandonara la aldea. Tras terminar la lección y completar los preparativos, Baki se fue a dormir a su casa. Impaciente y aburrido, Gaara solo podía esperar a que comenzara su misión. Visitó la sala para hablar con los demás Jinchuriki, donde jugaron y charlaron.
Cuando se acostaron, practicó su control de arena para tener algo que hacer. Cuando Baki finalmente regresó para comenzar la misión, Gaara lo siguió de cerca mientras abandonaban la aldea. Lejos de Sunagakure, el desierto era hermoso y vacío. Respiró el aire limpio y seco. Por un instante, se sintió completamente a gusto. No había gente enojada cerca ni nadie que lo llamara bicho raro. Podría vivir en el desierto el resto de su vida. Pero ¿dónde encontrarías agua? ¿Y comida? ¿Dónde vivirías? Sus pensamientos lo devolvieron a la realidad y bajó la mirada. No podía permitirse ilusiones. Según informes, los ataques anteriores ocurrieron en esta zona, explicó Baki mientras caminaban por la carretera que conectaba Suna con la capital. Nos haremos pasar por viajeros y esperaremos a que salgan los bandidos. Con ese anuncio, Baki sacó un pergamino sellador. Con un pulso de chakra y una nube de humo, sus disfraces aparecieron. Baki sacó 2 capas de viaje, una de las cuales le entregó a Gaara para cubrir su característico cabello y calabaza. Baki abrió un segundo pergamino para liberar un carro que parecía lleno de baratijas costosas. Baki miró a Gaara con ojo crítico y asintió. Pareces el hijo de un comerciante, dijo. No te alejes de mí. Seguiremos el camino y esperaremos a que alguien ataque. Gaara asintió. Baki le dedicó una extraña sonrisa y caminó por el camino, tirando de la carreta. Gaara caminaba a su lado. No tardó más de 1 hora en atacar. Mientras caminaban bajo la luz de la luna llena, alguien con una espada barata saltó frente a Baki. Detente y entrega a la carreta si no quieres que te hagan daño, amenazó el hombre. ¿Qué quieres de mí? Baki fingió tartamudear. Por favor, no le hagas daño a mi hijo. Haré lo que quieras. El bandido sonrió con sorna. Me alegra saberlo. Ahora, aléjate del carro y te dejaremos ir. Baki siguió las instrucciones, indicándole a Gaara que retrocediera. El bandido rió entre dientes y avanzó para recoger su botín. ¿Ves? Eso fue muy fácil, ¿no? Antes de que el hombre pudiera terminar su alarde, Baki lanzó un kunai. Le dio en el ojo, matándolo instantáneamente. Gaara oyó un grito furioso y 2 hombres más saltaron de detrás de las dunas. Gaara no tuvo oportunidad de planear una estrategia. Su arena salió disparada de su calabaza y flotó para atacar a los 2 nuevos hombres, envolviéndolos. Se quedaron paralizados y miraron a Gaara suplicante a los ojos. Esperen. Por favor. Para. No quiero morir. Gritó un hombre mientras el otro sollozaba como un niño. Esto es demasiado fácil. ¿Por qué es tan fácil? Gaara, dijo Baki. Gaara miró a su maestro. Baki asintió y Gaara tragó saliva. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué pasaría si me negaba? Los 2 hombres lloraron y suplicaron por sus vidas, pero Gaara tenía una orden y sabía que debía cumplirla. No podía permitirse volverse contra su padre todavía. Al menos puedo hacer que esto sea lo menos doloroso posible. Gaara apretó los puños. De inmediato, el mundo quedó en un silencio absoluto. Incluso su corazón pareció dejar de latir. Observó cómo la sangre se filtraba en las arenas del desierto. Le tomó unos segundos recuperar la audición. Tardó más en darse cuenta de que la arena había vuelto a la calabaza sin su control consciente. Baki caminó hasta pararse a su lado. Buen trabajo, Gaara-sama, elogió Baki. Gaara asintió, sintiéndose extrañamente pesado. No estaba seguro de poder hablar aunque quisiera. Es demasiado fácil. Nadie me dijo que sería tan fácil. Baki miró a Gaara con aire pensativo y Gaara le devolvió la mirada con solemnidad. Se miraron durante unos segundos en un silencio desconcertante. ¿Por qué está todo tan silencioso? ¿Cómo se llama esa técnica, Gaara-sama? Preguntó Baki, rompiendo el silencio. Gaara reflexionó sobre la pregunta. Ataúd de arena, decidió. Baki asintió. ¿Cómo se siente, Gaara-sama? Preguntó. ¿Siente algo de su primera misión? Sí, lo creo. Sin embargo, Gaara solo negó con la cabeza. Quería hablar de su primera muerte oficial con alguien, pero no podía confiar en nadie en Sunagakure. Los otros Jinchuriki eran los únicos que podrían entender por qué su mente y cuerpo se sentían tan entumecidos. Baki abrió la boca como si fuera a hablar, pero lo reconsideró. Tragando saliva con nerviosismo, volvió a abrir el pergamino sellador. Con una bocanada de humo, todos los suministros para la misión desaparecieron. Sacó 3 nuevos pergaminos negros para guardar los cadáveres. Gaara lo observaba impasible mientras trabajaba. Había algo diferente, pero no sabía por qué. Solo cuando Baki empacó y regresaron a casa, Gaara comprendió por qué todo estaba tan tranquilo. Shukaku. Desde la matanza, la bestia había permanecido en silencio.
No oyó insultos, amenazas ni gruñidos. Lo único que oía era la suave brisa del desierto y el sonido de sus pasos en el camino. El silencio era inquietante y Gaara no sabía qué interpretar. ¿Es esto lo que oye la gente normal? La bestia permaneció en silencio hasta que llegaron a las puertas exteriores de Sunagakure. Gracias por la ofrenda, pequeño, dijo Shukaku. Extrañaba el olor a sangre. Gaara se estremeció. Esperaba que Baki no le diera importancia a su reacción debido a la baja temperatura. ¿Qué quieres? Gaara le preguntó al espíritu Tanuki. Dame más sangre. Es lo único que quiero. Incluso fingiré ser tu madre si quieres, con tal de que me des sangre. Gaara ignoró al Bijulu con naturalidad. Sin embargo, sus palabras le infundieron miedo. ¿La bestia solo se calmaría y se sentiría satisfecha si recibiera ofrendas de sangre? Gaara dudaba que eso sucediera a menudo. Tras cruzar las puertas de la aldea, Gaara esperaba que Baki lo despidiera y se separara. Sin embargo, su maestro le indicó que esperara y Gaara se giró para mirarlo. Gaara-sama, solo hay una cosa que debemos hacer antes de separarnos. ¿Qué pasa? Preguntó Gaara con calma. Debemos dar nuestro informe de misión. Tu padre también solicitó nuestra presencia. El corazón de Gaara empezó a latir más rápido y la arena dentro de la calabaza se movía de un lado a otro. Apretó los puños y miró impasible a Baki. ¿Por qué? Preguntó. Deseaba que conocieras a tus hermanos, Gaara-sama, respondió Baki. Quiere que todos trabajen juntos como equipo. ¿Mis hermanos? Gaara se esforzó por recordar algo sobre ellos. Desde su nacimiento, siempre había estado aislado, solo con Anbu y su tío para hacerle compañía. Sí, Gaara-sama, respondió Baki. Él cree que sus hermanos serían compañeros de equipo adecuados. Gaara asintió vacilante mientras caminaba hacia la oficina de su padre. Baki lo seguía de cerca en silencio. A Gaara se le revolvió el estómago y sintió náuseas. Era una sensación incómoda, pero no permitió que se le notara en el rostro. En el fondo, Gaara siempre supo que tenía hermanos. Su tío los había mencionado varias veces, aunque nunca se habían conocido en persona. Tras la muerte de su tío, había visto a dos niños varias veces al lado de su padre desde lejos. Así que esos eran mis hermanos. Por fin los conoceré. Juntos, Baki y Gaara entraron en la oficina del Kazekage. Baki volvió a abrir la puerta. Miró a su padre, sentado en el escritorio con los brazos cruzados. Dos niños estaban a su lado, ambos retorciéndose nerviosamente, pero intentando disimularlo. Gaara, acércate, ordenó el Kazekage. Sí, padre, dijo Gaara con humildad, mordiéndose la mejilla para contenerse. Se acercó y miró fijamente a los dos niños para evitar mirar a su padre. Ellos son tus hermanos, Gaara, explicó el Kazekage. Tu hermana Temari y tu hermano Kankuro. Los tres trabajarán juntos bajo la supervisión de Baki y completarán misiones para la aldea. ¿Debo entenderme? Gaara asintió obedientemente, pero se negó a apartar la mirada de sus hermanos. Se estremecieron bajo su mirada. Su hermana parecía tener la edad de Fu, pero era un poco más alta y robusta. Llevaba el pelo rubio recogido en 4 coletas en la nuca. Le sonrió, pero él notó que era una sonrisa falsa. Su hermano, cubierto de pintura facial, típica de los aprendices de títeres, era casi todo lo contrario. A diferencia de su hermana, tenía los brazos cruzados y miraba a Gaara con miedo e ira. Hola, Gaara, Temari rompió el silencio, asintiendo levemente. Papá me dijo que formaríamos un equipo. Espero que podamos trabajar bien juntos. Gaara tarareó mientras miraba a su hermano. Kankuro frunció aún más el ceño y solo le gruñó. Gaara miró a sus hermanos unos segundos más antes de darse la vuelta y marcharse. No se interpongan en mi camino, les dijo mientras se marchaba. Los dos niños eran sus hermanos, pero no habían hecho nada por él y dudaba que lo hicieran alguna vez. Eran solo dos personas más del pueblo a las que odiar. Capítulo 17. Negociaciones de rehenes. Una vez que las dos clases se unieron, Naruto se sentaba junto a Hinata todos los días. Todas las mañanas y durante los descansos, hablaban de lo que les venía a la mente. Ella le contaba sobre su familia. Un padre distante, una madre ocupada y una hermana precoz. A cambio, él le contaba sobre aprender a cocinar y limpiar en su apartamento. Durante las clases, ella le susurraba ayuda cuando se confundía. Asimismo, él la ayudaba con la materia de historia. Hinata era sin duda su persona favorita de la clase. En cuanto a Sasuke, Naruto no sabía si le gustaba o lo odiaba. Después de su pelea, se miraban con furia cada vez que podían, intercambiando solo algunas palabras tensas.
Sin embargo, a pesar de su animosidad, se reunían todos los días después de la escuela para entrenar y practicar. Yujito le había dicho que mantuviera a sus amigos cerca y a sus enemigos aún más cerca. Aunque Naruto estaba de acuerdo con su opinión, no estaba seguro de si clasificaría a Sasuke como enemigo todavía. Para su mutua consternación, estaban casi empatados en habilidad. Sasuke era fuerte y rápido, capaz de desarmar y tirar a Naruto al suelo en cuestión de segundos. Sin embargo, siempre que sus combates duraban más de unos minutos, Sasuke se cansaba rápidamente, lo que permitía a Naruto ganar. En los días que no entrenaban, practicaban sus habilidades con shurikens y kunais. Naruto era mucho mejor con las armas más grandes, logrando una precisión casi milimétrica. Disfrutaba viendo a Sasuke enfurecerse al verse superado y presumía siempre que podía: «Estás agarrando mal el kunai, idiota», le gritó Naruto tras verlo intentarlo y fallar por 10ª vez. «No eres preciso porque estás demasiado tenso. Tienes que relajar el agarre». «No me digas qué hacer, perdedor», gritó Sasuke. «Mi hermano me dijo que este era el camino correcto y es el ninja más fuerte de todo mi clan». Naruto resopló. «Entonces tu hermano es estúpido, ¿sabes?» «¿Qué dijiste de mi hermano?» «Dije que tu hermano es estúpido», gritó Naruto. «Soy mejor con los kunai, así que deberías escucharme». Sasuke apretó los dientes. Se abalanzó sobre Naruto, lanzando el kunai al suelo, olvidando el arma. Naruto se preparó para la pelea. Al final, Sasuke salió victorioso, obligando a Naruto a admitir que su hermano no era tonto. Se despidieron brevemente, prometiendo verse al día siguiente. Su rivalidad los obligaba a mejorar. Naruto se quejaba de Sasuke con Hinata y los Jinchuriki. Sin embargo, una parte de él no podía evitar disfrutar de su compañía. No era como si hubiera otras personas con las que entrenar, considerando que Hinata siempre se iba a casa justo después de clase. También le caía bien su nuevo profesor, Iruka. Era mucho más amable con Naruto que los demás adultos que había conocido. No se burlaba de él cuando tenía dificultades en clase. Además, desalentaba las burlas, lo que mejoraba enormemente la experiencia general de Naruto. Naruto incluso esperaba con ansias su primer examen. Le costaba leer y escribir. Sin embargo, con tiempo para pensar y pronunciar las palabras, estaba más que preparado para cualquier cosa. Con menos niños, las clases de Iruka y Suzume se combinaron en una sola. Suzume se convirtió en la instructora especializada en kunoichi. Mientras tanto, Iruka enseñaría a la nueva generación de estudiantes de la academia. Era una tarea difícil, pero Iruka estaba listo para el desafío. Sin embargo, no estaba listo para ser el maestro del Kyuubi. Su nombre era Naruto Uzumaki y era mucho más pequeño de lo que había anticipado. Iruka observaba a Naruto todos los días, buscando cualquier indicio del demonio que mató a sus padres. Sin embargo, solo veía a un chico ruidoso y demasiado confiado. Como todos los demás, Iruka se sorprendió durante las pruebas físicas. Naruto casi empató con Sasuke Uchiha y los superó a todos. Al final, logró una de las puntuaciones más altas jamás vistas de un estudiante de primer año. El lunes, Iruka se presentó de nuevo a los estudiantes y les explicó sus objetivos. El chico lo miró con ojos brillantes. Iruka le devolvió la sonrisa. No debería subestimarlo. Él es el Kyuubi. Iruka no sabía qué pensar de Naruto hasta que le pidió que leyera un pasaje de su libro por primera vez. Inmediatamente, el rostro del chico palideció antes de adquirir un rojo intenso. Naruto se levantó, negándose a mirar a Iruka a los ojos, carraspeó y leyó. Los Hokage son, responsables de la mayoría de los, asuntos de la aldea, asuntos. Naruto trabó el párrafo con dificultad. Toda la clase se quedó paralizada e Iruka sintió la tentación de interrumpirlo y rogarle que parara. Cuando Naruto terminó, se desplomó en su silla con un profundo suspiro. Le dedicó a Hinata una sonrisa avergonzada mientras ella le ponía una mano en el hombro. Iruka, mientras tanto, tuvo que contener la crítica que amenazaba con salir de su garganta. ¿Cómo podías tener tanta dificultad para leer algo tan simple? Solo hay como 3 kanji en ese pasaje. Gracias, Naruto, dijo antes de mirar alrededor del aula. Bueno, Shino, ¿podrías leer el siguiente párrafo, por favor? Sí, Iruka-sensei. A diferencia de Naruto, Shino leía con precisión, sin vacilar. Naruto ocultó el rostro tras el libro mientras Hinata lo miraba con preocupación. Iruka negó con la cabeza. Quizás el zorro tenga algo que ver con eso. Iruka observó a Naruto el resto de la semana. Al principio, se preguntó si el chico solo tenía dificultades con la lectura.
Sin embargo, durante la práctica de matemáticas, cometió los mismos errores. Además, nunca hablaba durante las clases a menos que lo obligaran a participar. En cambio, miraba fijamente a Iruka, negándose a participar activamente en el material. De vez en cuando, lo veía mirando por la ventana o susurrando con Hinata y Hyuga. 2 semanas después de conocer a Naruto, Iruka le entregó su primera prueba. «Buena suerte a todos», gritó Iruka una vez repartidos todos los exámenes. «Recuerden lo que hemos aprendido hasta ahora. Pueden irse a casa en cuanto terminen y entreguen su examen». Los estudiantes comenzaron. Como era de esperar, Sasuke, Ino, Shino y Hinata completaron el examen a toda velocidad. En cuestión de minutos, ya estaban en la segunda página. Para su sorpresa, una pequeña niña de cabello rosa sentada al fondo respondió más rápido que nadie. Escribió tan rápido que se le manchó la nariz de tinta. Mientras tanto, Naruto mordía el dorso de su lápiz mientras susurraba algo. Anotó algo y miró a su alrededor. Iruka lo vigilaba. Naruto se detuvo para mirar por la ventana y alrededor de la habitación. No parecía particularmente preocupado. Iruka temía calificar su examen. Sakura, la chica de cabello rosa, terminó el examen primero. Corrió al escritorio de Iruka sonrojada, dejó el examen terminado y salió corriendo. Shino la siguió unos minutos después, saliendo de la sala sin decir nada. 1 a 1, los demás estudiantes terminaron y se fueron hasta que solo quedaron Iruka y un puñado de estudiantes. Cuando solo quedaban 3 estudiantes, Naruto se levantó con una sonrisa para entregar su examen terminado. «Terminé, Iruka-sensei», gritó alegremente. «Me esforcé mucho, ya sabes». «Seguro que sí, Naruto», respondió Iruka con una sonrisa falsa. «¿Voy a sufrir la calificación, no?». Unos minutos después, el último estudiante terminó y se fue. Iruka suspiró aliviado antes de mirar los exámenes terminados con un quejido. Dejó el examen de Naruto al final de la pila. Mejor dejar el peor para el final. Como era de esperar, los hijos de los clanes obtuvieron las puntuaciones más altas. Sasuke e Ino tuvieron respuestas casi perfectas, mientras que Shino y Hinata quedaron rezagados. Incluso los estudiantes más perezosos, como Shikamaru, Chouji y Kiba, lograron puntuaciones finales superiores a la media. Sin embargo, para su sorpresa, la nota más alta fue para Sakura, la chica de cabello rosa. Rara vez llamaba la atención, pues prefería sentarse atrás y cubrirse la cara con el flequillo. Esperaba que su actuación le diera más confianza. Sonrió mientras calificaba los exámenes. Todos habían aprobado, y muchos estudiantes superaron sus expectativas. Supongo que me están prestando atención después de todo. Su sonrisa se desvaneció al llegar al examen de Naruto. Miró el papel con enojo por un momento. Sabía que estaría lleno de errores. Suspiró. Acabemos con esto de una vez. Leyó la primera respuesta. La volvió a leer. La leyó una tercera vez. Parpadeó sorprendido. ¿Es correcta? Pensando que había sido una casualidad, Iruka repasó el resto. La mayoría era correcta. Todas las respuestas sobre ninjutsu eran perfectas, al igual que las de historia. En lectura y alfabetización, solo había algunos errores menores. Solo la sección de matemáticas tenía un par de errores significativos. Iruka sonrió ante el examen antes de darse cuenta y resopló. Era imposible que Naruto obtuviera tantas respuestas correctas sin hacer trampa. Siempre estaba mirando alrededor durante la clase. Definitivamente había copiado de alguien más. Iruka pasó a la primera página con el ceño fruncido. En lugar de escribir un número como hacía con el resto de los estudiantes, escribió «Nos vemos después de clase» con tinta roja. Suspiró y se recostó en su silla. ¿Por qué tengo que ser yo quien enseñe al Kyuubi? Oh. Cuando regresó a clase el lunes, Naruto se preguntó qué también le había ido en el examen. Dudaba que hubiera obtenido la puntuación más alta, pero pensó que era mejor que el promedio. Ahora solo tengo que esperar y ver. ¿Qué tal te fue, Hinata-chan?, preguntó mientras se sentaba a su lado. La parte de matemáticas fue difícil, ¿sabes? Pero todo lo demás estuvo bien si me tomaba mi tiempo. Pensé que era fácil, Naruto-kun, respondió. Solo había una pregunta de historia que no recordaba. ¿Cómo se llamaba el segundo Hokage? Los ojos de Naruto se iluminaron. Tobirama Senju. Era el hermano menor del primer Hokage. Bueno, ahora lo recuerdo, dijo Hinata con un suspiro exagerado. Naruto sonrió. Ella solía ser tímida y callada, así que disfrutaba de los raros destellos de frustración. Buenos días, niños. Iruka entró con una carpeta llena de papeles bajo el brazo. El corazón de Naruto latía con fuerza. Los exámenes.
Iruka-sensei. Gritó una chica de pelo corto rubio platino. ¿Qué tal les fue en los exámenes? Vamos a ver las calificaciones. ¿Quién sacó la mejor nota? ¿Alguien reprobó? Iruka se rascó la nuca. No te preocupes, Ino, dijo con una sonrisa. Todos lo hicieron bastante bien, incluso mejor de lo que esperaba. Les devolveré sus exámenes al final del día. No publicaré las calificaciones, pero diré que la persona con la nota más alta fue Sakura Haruno. Confundidos, todos voltearon la cabeza para buscar a la estudiante nombrada. Tras unos segundos, sus ojos se posaron en una chica de cabello rosa sentada al fondo del aula. Con la atención de todos puesta en ella, gritó y bajó la mirada hacia su escritorio, con la cara roja. La mayoría de los estudiantes se quejaron de que una chica civil había sacado la puntuación más alta mientras la miraban con enojo. La chica pareció encogerse aún más. Naruto frunció el ceño. ¿Qué demonios les pasa? ¿Están celosos? Iruka se aclaró la garganta. Bueno, sí, felicidades, Sakura, dijo. Creo que ya es hora de empezar la clase. Sí, Iruka-sensei, respondieron mientras se acomodaban en sus asientos y se preparaban para comenzar. Naruto lo escuchó todo, aunque se negó a responder. Puede que los otros niños ya no se burlaran de él, pero no quería llamar la atención. Sentirse avergonzado una vez por responder una pregunta era más que suficiente para toda una vida. Después de lo que pareció una eternidad, el día terminó y Naruto ansiaba recibir su examen. Iruka repartió los exámenes uno por uno mientras recorría el aula. La mayoría de los estudiantes vitorearon o rieron aliviados. Hinata sonrió al ver el 91 escrito en la parte superior de su examen, con los ojos llenos de felicidad. Sasuke miró el número con el rostro impasible antes de doblarlo por la mitad. Shikamaru solo bostezó al leer el resultado, fuera cual fuera. Naruto recibió su examen el último, boca abajo. Le dio la vuelta. Se le encogió el corazón. En lugar de una puntuación numérica, solo leyó "Nos vemos después de clase" escrito en grandes letras rojas. Recorrió la portada y hojeó las demás páginas, pero no había ninguna marca. Con el ceño fruncido, miró fijamente el examen, como si una mirada fulminante hiciera aparecer una puntuación. Los estudiantes que lo rodeaban recogieron sus materiales y se fueron a casa, sin percatarse del dilema de Naruto. Hinata le sonrió radiante y se despidió con la mano. Naruto le devolvió el saludo, pero se quedó petrificado en su asiento. ¿Por qué no me dieron una calificación? Naruto esperó a que todos se fueran antes de caminar y pararse frente al escritorio de Iruka. ¿Qué tiene de malo mi examen, Iruka-sensei? Preguntó Naruto con aprensión, colocando el examen entre ellos sobre el escritorio. Iruka dejó escapar un profundo suspiro y se recostó en su silla. Sé que hiciste trampa, Naruto. ¿Engañado? El corazón de Naruto latía más rápido. No lo entiendo. Iruka asintió. No sé si simplemente no lo sabías, pero no apruebo que hagas trampa en mis exámenes. Todo el trabajo debe ser tuyo. Pero, Iruka-sensei. Protestó Naruto. No hice trampa. Lo hice todo por mi cuenta. Ojalá pudiera creerlo, replicó Iruka. Pero nunca te veo participar en clase. Las pocas veces que te pido que respondas una pregunta o leas un pasaje, tu rendimiento es, como mucho, mediocre. Simplemente no puedo creer que hayas podido sacar una nota tan alta sin copiar a nadie. Pero, realmente no copié a nadie. Naruto no sabía si quería llorar o gritar de frustración. Iruka gimió con los brazos cruzados. Mira, Naruto, sé que la escuela puede ser difícil, pero no apruebo que copien en mis clases. Iruka-sensei, yo. Sin excusas, Naruto. Iruka lo interrumpió antes de que tuviera la oportunidad de explicarse. No te daré un castigo porque este era el primer examen. Pero si te pillo haciendo trampa de nuevo, se lo diré al Hokage. A Naruto se le revolvió el estómago. El Hokage. ¡No! Si hace eso, me quedaré sin mi paga. Y no podré comer ramen. Sintiéndose atrapado, Naruto asintió a regañadientes. Tomó el examen del escritorio y se lo metió en el bolsillo, sin importarle que estuviera intacto. Le frunció el ceño a Iruka antes de salir del aula a toda velocidad. Furioso, corrió al campo de entrenamiento, donde sabía que Sasuke ya lo esperaba. Un entrenamiento es justo lo que necesito. Ganaré la pelea cueste lo que cueste. ¿Por qué tardaste tanto, perdedor? Preguntó Sasuke cuando vio la mirada en el rostro de Naruto. Nada, idiota, respondió Naruto. Solo estoy enojado. Estoy listo para pelear. Sasuke obedeció, abalanzándose sobre Naruto con un puñetazo. Naruto lo esquivó, pero su mente estaba demasiado furiosa para concentrarse.
Sasuke ganó en segundos, dejando a Naruto tendido en el barro, derrotado. Sasuke frunció el ceño, pero no dijo nada. Adoptó una postura de taijutsu y esperó a que Naruto se levantara y atacara. Comenzó su segunda pelea. Una vez más, Sasuke ganó en segundos, inmovilizando a Naruto con las rodillas. El ceño de Sasuke se acentuó y lucharon una y otra vez. Tuvieron 5 combates más antes de que Sasuke se detuviera con el ceño fruncido. ¿Está bien, perdedor? ¿Qué pasa?, preguntó Sasuke mientras miraba fijamente a un derrotado Naruto en el suelo. No pasa nada, mintió Naruto. Estás mintiendo. No lo estoy. ¿Qué pasa?, repitió Sasuke. Nada. ¿Se trata del examen?, preguntó Sasuke. Naruto no pudo evitar estremecerse y apartar la mirada. Se incorporó y cruzó los brazos frente al pecho, mirando a cualquier lugar menos en dirección a Sasuke. Sasuke suspiró y se sentó junto a Naruto. Naruto se negó a mirarlo. Se sentaron en silencio uno junto al otro mientras esperaban a que el otro se derrumbara. Naruto ganó y Sasuke habló primero. ¿Reprobaste el examen o qué, idiota?, preguntó Sasuke con su habitual sensibilidad. ¿Qué? Naruto fulminó con la mirada al otro chico. ¡No! Bueno, sí, más o menos. No, sí, más o menos. ¿Qué significa eso?, Sasuke repitió las palabras de Naruto y resopló. ¿Fracasaste o no? Naruto suspiró. Bueno, no es que vaya a perder nada si se lo digo. Iruka-sensei cree que hice trampa en el examen, empezó Naruto. Así que me puso un 0. Solo que no hice trampa y simplemente no quiere creerme. Para satisfacción de Naruto, Sasuke pareció casi tan sorprendido por las palabras de Iruka como Naruto. Espera, ¿por qué piensa eso? Porque nunca levanto la mano en clase, entonces piensa que no sé nada. ¿Por qué no respondes en clase? Naruto resopló. ¿Es broma? La última vez que respondí una pregunta, todos se rieron de mí y casi nos peleamos, ¿recuerdas? Para satisfacción de Naruto, Sasuke apartó la mirada, avergonzado. No fue tan malo. Naruto puso los ojos en blanco. Incluso ahora me doy cuenta de que los demás hablan a mis espaldas porque me cuesta leer en voz alta en clase. Si empiezo a responder preguntas, probablemente empeore. No, no lo creo, Sasuke negó con la cabeza y se encogió de hombros. Solo los mejores estudiantes siguen aquí. No te van a decir nada, al menos no a la cara. Después de ver tu actuación en los entrenamientos, no creo que quieran ponerte en su contra. Supongo, Naruto se atrevió a ilusionarse. Se había estado conteniendo para participar en clase, temeroso de que se burlaran de él, pero si lo que decía Sasuke era cierto. Gruñó Sasuke. Solo responde las preguntas tontas para que Iruka-sensei no sospeche que haces trampa la próxima vez. Naruto sonrió y rió, dándole un puñetazo en el hombro a Sasuke y levantándose. Bien. ¿Listo para que me ponga serio? Sasuke sonrió y se puso de pie también, adoptando una postura de taijutsu. A Naruto le estaba empezando a gustar Sasuke. Pero nunca se lo iba a decir. Ya tiene la cabeza bastante grande. Siempre que Takumi tenía tiempo libre al final de la escuela, le contaba historias sobre la madre de Fu. Aunque normalmente se quedaban en el aula, las flores de cerezo los obligaban a sentarse afuera, a la sombra. Fu se acostó boca abajo mientras su maestro se recostaba en el tronco del cerezo. Rió, con las comisuras de los ojos arrugándose mientras le contaba a Fu una de sus historias favoritas. Y entonces tu madre gritó. Si no querías que la casa fuera destruida, deberías habérmelo dicho desde el principio. Dijo Takumi. Lo recuerdo. Recordó Chomei. Sabía que era una mala idea, pero tu madre siempre hacía lo que quería. La risa de Fu se intensificó ante la incorporación de Subihu. Intentó recuperar la respiración cuando el silencio de Takumi le indicó que alguien se acercaba. Curiosa, giró la cabeza para mirar a su nuevo visitante. Se le encogió el corazón. Suyen caminó hacia ellos con una sonrisa que, sin embargo, hizo temblar a Fu. Siempre es más cruel cuando sonríe. Takumi-san, dijo Suyen asintiendo antes de mirar fijamente a Fu. Te he estado buscando, Fu-sama. Oh, respondió Fu, intentando calmar la sensación de malestar en su estómago. Confía siempre en tus instintos, dijo la voz de Anne en su cabeza. Tus instintos son a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. Mordiéndose el labio, se levantó para mirar a Suyen a los ojos. Aunque ya no era tan gigantesco como cuando era su estudiante, aún la superaba en altura. Hizo un esfuerzo consciente por no estremecerse. ¿Qué ocurre, Suyen-sama? Preguntó con forzada cortesía. Isen-sama te busca, respondió Suyen. Un escalofrío recorrió la espalda de Fu.
Es mentira. ¿Qué quiere realmente? ¿Por qué no envió a Senji-sama? Preguntó fingiendo confusión. No te preocupes, niña. Solo ven conmigo. Furu se estremeció y retrocedió un paso. Las pocas veces que Isen había solicitado su presencia, había enviado a Senji a realizar la tarea. Algo anda mal aquí. ¿Por qué me quiere? Preguntó Furu mientras daba un segundo paso atrás. Subien frunció el ceño y la miró fijamente. No lo sé. Solo ven. La próxima vez que pregunte no seré tan amable. Subien-sama, interrumpió Takumi. Dejó su lugar de descanso bajo el árbol para pararse detrás de Furu, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Furu se calmó de inmediato. Así es, Takumi-sensei está aquí. Él sabrá qué hacer. No es asunto tuyo, Takumi, espetó Subien. Me la llevaré, digas lo que digas. Su maestra se apartó de ella para pararse frente a Subien. En ese caso, yo. Antes de que pudiera terminar su declaración, Subien enterró un kunai en el bajo estómago de Takumi. Furu gritó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Miró a su sensei con los ojos llenos de lágrimas. Furu, corre, susurró Takumi mientras agarraba el brazo de Subien. Lo sujetaré todo lo que pueda. Corre y escóndete. Déjame atrás. Dios, qué fastidio. Subien clavó el kunai aún más y Takumi gritó de dolor. No puedes escaparte, Furu. Ven y no volveré a lastimar a tu querido Takumi. Furu podía oír los latidos de su corazón en sus oídos y miraba conmocionada a Takumi, que intentaba en vano apartar a Subien. Las lágrimas le nublaban la vista y lo único que quería era derrumbarse y llorar. Furu. Furu. La voz de Chomei la sacó de su ensoñación. Déjamelo a mí. Sé qué hacer. ¿Qué hago? Repitió Furu, atónito. ¿Qué pasa? Voy a provocar una distracción. Usaré eso para atraer a Takumi y escapar. ¿Qué clase de diversión? Cuando diga adelante, haz la foca tigre, aplaude y luego abre la boca. Aprovecha para agarrar a tu maestro y usar tus alas para volar. Por ahora, finge que le sigues el juego. Furu asintió, aunque sabía que Chomei no podía verla. Animada por las palabras de Subiju, se levantó y avanzó lentamente hacia Subien. Si voy contigo, ¿prometes dejar ir a Takumi-sensei? Preguntó mientras se mordía el labio. Por supuesto. Mintió Subien mientras su agarre en el kunai seguía igual. No, Furu, susurró Takumi. Huye, eres mucho más valioso que yo. Takumi tosió ante el esfuerzo y se calmó, concentrado en evitar que Subien se moviera. Subien sonrió con suficiencia. Aún tiene una oportunidad de vivir, niña, se burló. Acércate y lo dejaré ir. Furu se acercó un paso más. Ya casi llego, dijo Chomei. Asegúrate de estar lo más cerca posible del bastardo. Furu se mordió el labio. Se paró junto a Takumi. Déjalo ir, dijo, levantando las manos frente al pecho. Es a mí a quien quieres, ¿verdad? Bien, ahora ven con. Tan pronto como Subien comenzó a hablar, Furu escuchó a Chomei diciéndole ve. Hizo el sello del tigre, juntó las manos y abrió la boca. Apareció una nube de escamas brillantes que cegó a Subien. Retrocedió un paso por reflejo y aflojó el kunai. Furu no dudó. Invocó sus alas, pateó a Subien en el pecho, agarró a su maestro y se lo llevó. Para cuando Subien tuvo tiempo de recuperarse, ya se dirigía al árbol gigante en el centro de la aldea. No fue hasta que dejó a su maestro en una de las ramas del árbol gigante que se atrevió a respirar. Examinó su estado. Estaba inconsciente, pero respiraba. Sin embargo, respiraba con dificultad y Furu sabía que, sin tratamiento, moriría en pocas horas. Chomei, dijo. ¿Qué pasa, pequeña? Gracias. Takumi-sensei ya estaría muerto sin ti. Chomei emitió un sonido chirriante. De todas formas, tenía que enseñarte cómo hacerlo. Furu respiró aliviada antes de volver a concentrarse en su maestra. Recordó todo el entrenamiento de primeros auxilios en la escuela. Le arrancó un trozo del pantalón para vendarlo y presionó la herida. Fue suficiente dada la situación. Unos minutos después, Takumi abrió los ojos y miró a Furu parpadeando. ¿Furu? Preguntó con ojos legañosos. Sensei. Respondió Furu, presionando su estómago con las manos. No hables. Estás sangrando. Furu volvió a hablar. ¿Qué pasó? Furu se mordió el labio. Le contó brevemente la historia, contándole sobre la participación de Chomei en el rescate. ¿Chomei? Preguntó Takumi. Los 7 colas. Asintió Furu. Ese es su nombre. Me dieron el plan y lo seguí para rescatarte. Pero necesitamos llevarte a un hospital, sensei. No conozco ningún jutsu curativo. ¿Tu Biju? ¿Cómo es posible? ¿Te presta su poder? Furu se encogió de hombros.
No lo sé. Chomei simplemente es amable. Creen que soy linda y educada. Eres linda y educada. Gracias Chomei. Eres súper genial, ¿lo sabías? ¿Puedes hablar con tu Biju? Takumi la miró parpadeando. Parecía más preocupado por la nueva revelación que por la sangre que le emanaba del abdomen. Fu se encogió de hombros. Sí, desde hace un par de meses. Me enseñaron a usar mis alas para volar. Y supongo que ahora también tengo una nueva técnica. Aunque no sé cómo se llama. Jutsu de sigilo escamado, respondió Chomei. Para ser más específico, ninjutsu oculto. Jutsu de sigilo escamado. Chomei dice que se llama ninjutsu oculto. Jutsu de escamas furtivas o jutsu de escamas furtivas para abreviar, dijo Fu. Pero no es tan corto. Takumi parecía más perturbado cuanto más hablaba. Al menos no está entrando en pánico por la puñalada. Espera, Fu, ayúdame a incorporarme, dijo Takumi. Sé algo de ninjutsu médico. Por ahora puedo curarme bien. Sí, Takumi-sensei. Fu ayudó a Takumi a apoyarse contra el tronco del árbol. Con una mueca de dolor, colocó una mano sobre la herida sangrante. Un suave brillo emanó de su mano y colocó el chakra sobre la lesión. Lentamente, la sangre dejó de fluir. Takumi se desplomó contra el árbol, con los ojos cerrados por el agotamiento. Takumi-sensei, ¿estás bien? Preguntó Fu con inquietud, colocando las manos sobre sus hombros. Takumi abrió los ojos y le dedicó una sonrisa débil. Todavía necesito a alguien más profesional, admitió. Pero por ahora estoy bien. Necesitamos seguir juntos hasta que sepamos qué pasa. Fu se mordió el labio y bajó la mirada hacia su regazo. ¿Debería buscar a Isen-sama o a Senji-sama? Probablemente sepan lo que estaba pasando. No, es demasiado peligroso y tú eres demasiado valioso, respondió Takumi de inmediato, negando con la cabeza. Deberíamos esperar aquí hasta que no haya moros en la costa. ¿Puedo volar y buscar a alguien?, protestó Fu. Y si Suyen me ve, puedo usar el jutsu de escamas furtivas y luego irme volando. Takumi la miró parpadeando, pálido. Olvidé que ahora podías volar, dijo exasperado. Cuando me desperté esta mañana, no esperaba que el día terminara así. A pesar de la situación, Fu no pudo evitar reírse. Takumi se unió a ella, tosiendo dolorosamente mientras luchaba por reír. El rostro de Fu se volvió serio de nuevo. Tendré cuidado, Takumi-sensei, prometió. Tienes que llegar al hospital lo antes posible. Takumi suspiró. ¿Lo prometes? Lo prometes. No creo en esa promesa, admitió con otro suspiro y sacudiendo la cabeza. Tu madre diría lo mismo. Luego cargaría de frente contra un enemigo y casi conseguiría que la mataran. No lo haré. Protestó Fu. Lo prometo 2 veces. Antes de que Takumi pudiera replicar, Fu desplegó sus alas y descendió flotando entre las ramas. Oyó un suspiro exasperado de Takumi al irse. Descendiendo en completo silencio, se escondió tras el tejado de una de las casas cerca del árbol. Al no ver a nadie, voló hacia la oficina de Isen. Ten cuidado, pequeño. Tendré cuidado. Seguro que Isen-sama sabe lo que pasa. Voló por la aldea, ocultándose tras los tejados y árboles por si acaso había enemigos. Para su sorpresa, la aldea estaba inquietantemente silenciosa. ¿Dónde está todo el mundo? Debería haber gente deambulando por ahí, como mínimo. No lo sé, pero mantente en guardia, Fu. Mientras volaba, el silencio la inquietaba cada vez más, sobre todo con todas las ventanas cerradas. Llegó a la oficina de Isen sin chocar con nadie. Echó un vistazo por encima del tejado al patio delantero. Tuvo que taparse la boca con una mano para no gritar. Un grupo de aldeanos estaba atado, con algunos shinobi vistiendo itayate extranjeros cautivos. A Fu se le encogió el estómago al ver a Senji entre ellos. Suyen estaba de pie en medio del patio, sosteniendo un kunai contra el cuello de un aterrorizado Shibuki. A poca distancia, Isen se erguía erguido y orgulloso, sosteniendo un frasco de agua en una mano y una espada en la otra. Miró a Suyen con el ceño fruncido, mostrando los dientes con ira, impotente sin su hijo en sus manos. Fu se escondió tras el tejado antes de volver a asomarse, pero nadie parecía verla. Suspiró aliviada. ¿Qué pasa? Hagamos un trato, Isen-sama, dijo Suyen con una sonrisa burlona. Su hijo a cambio de la niña. Me parece justo. ¿Qué quieres con ella? Preguntó Isen, acercándose un paso. Al acercarse, Suyen acercó el kunai al cuello de Shibuki. Isen se quedó paralizado. No mucho, respondió Suyen. Solo quiero venderla. A Megakure pagaría un dineral por el 7 colas. No pueden hacer eso. Gritó Senji entre los capturados. Solo romperían la paz y provocarían la guerra.
Cállate, viejo. Gritó uno de los shinobi mientras pateaba a Senji en la cara. Fu se estremeció al ver a Senji caer al suelo, con la boca llena de sangre. A pesar de la evidente herida, el anciano solo miró fijamente a su atacante, escupiendo la sangre a sus pies. El hombre gruñó y volvió a patear a Senji, esta vez en el estómago. Los demás aldeanos protestaron, suplicándole al hombre que se detuviera. Algunos niños lloraron mientras una mujer se postraba en el suelo, implorando clemencia. Sin embargo, solo había sed de sangre en sus ojos mientras pateaba a Senji una y otra vez. Fu no pudo soportarlo más. Senji, antes que nadie, había sido la única persona que siempre la había tratado con amabilidad. Salió volando desde detrás del tejado hacia el shinobi enemigo. Con una patada en la cabeza, el hombre cayó hacia atrás, inconsciente al instante. Senji-sama. Gritó mientras se arrodillaba junto al anciano semiconsciente y le tomaba la mano. ¿Estás bien? Fu-sama. Susurró Senji antes de cerrar los ojos. Con el corazón latiéndole con fuerza, le tomó el pulso, pero para su alivio, solo había caído inconsciente. Se giró para mirar a sus oponentes. Todos se quedaron boquiabiertos al ver la llegada de Fu. Fu se mordió el labio. ¿Y ahora qué? Así que viniste. Gritó Suyen con una sonrisa desquiciada. Ahora podemos hacer el intercambio. ¿Qué dices, Fu-sama? ¿Tú por el chico? Es justo, ¿no crees? Fu apretó la mandíbula y miró a Suyen con el ceño fruncido. El traidor seguía agarrando el kunai. Isen se tensó al ver el filo cada vez más cerca. Bien. Gritó Fu. Suéltalo y te seguiré. Suyen negó con la cabeza. No volveré a caer en eso. Deja que mis amigos de Amegakure te aten y lo dejaré ir. Fu observó a sus enemigos. Si intentaba atacar a Suyen directamente, los demás shinobi la detendrían antes de que se acercara. Si atacaba al ninja de Amegakure, Suyen mataría a Shibuki antes de que nadie pudiera intervenir. Si usaba el jutsu furtivo escamado, Suyen mataría a Shibuki antes de que tuviera la oportunidad de atacar. Esto es un auténtico desastre, se quejó Fu a Chomei, tomando prestada una de las palabras que a Yagura le gustaban pero que enfurecía a Roshi. Eso es seguro, pero, Fu, tengo un plan. ¿Un plan? ¿Otro? Ella sí que tenía el mejor biju. Sí, te prestaré mi poder y te daré el chakra de una cola. Deja que te capturen y luego escapa. Tenemos el factor sorpresa. Fu se mordió el labio y bajó la mirada, levantando las manos en señal de rendición. Bien, átame si quieres. Deja ir a Shibuki, dijo. Suyen la miró fijamente durante unos segundos antes de asentir y señalar con la cabeza a uno de los shinobi enemigos. Átala. Asegúrate de que esté lo más segura posible. Sí, Suyen, dijo una kunoichi mientras se agarraba a una cuerda. Se acercó a Fu con cautela, pero al ver que Fu no hacía nada, le envolvió los brazos con la cuerda. Fu se estremeció ante la presión. La kunoichi le había apretado los brazos más de lo necesario. Capturada, el enemigo acompañó a Fu hasta situarse frente a Suyen. Su antiguo maestro la miró como si hubiera encontrado algo en la suela de su zapato. A Fu se le salía el corazón del pecho mientras miraba fijamente a Suyen. Suéltalo. Gritó. Con gusto, Suyen pateó a Shibuki al suelo antes de apuntar con su kunai al cuello de Fu. Ella lo miró fijamente, sin pestañear. ¿Sabes? Sabía que te aceptaría a la primera oportunidad que tuviera, comentó Suyen. Intenté asegurarme de que no aprendieras nada, pero supongo que fuiste más prodigio de lo que esperaba. Su corazón empezó a latir más rápido mientras intentaba comprender sus palabras. ¿Qué? Suyen puso los ojos en blanco. Sabía que algún día encontraría a alguien dispuesto a pagar por ti, explicó. Un niño débil es más fácil de capturar y vender. Fu sintió que la sangre se le iba del rostro. Suyen siempre había sido cruel en sus enseñanzas, pero nunca pensó que tuviera un objetivo más elevado. Años de entrenamiento se hicieron evidentes. Si no tuviera los otros Jinchuriki, sería un completo fracaso como kunoichi. Fu. La voz de Chomei interrumpió sus pensamientos y ella se estremeció de sorpresa. Chomei. Contrólate, Fu. Tienes que escapar. No te prestaré mi poder hasta que estés tranquilo. ¿Vale, Chomei? Fu se obligó a respirar. Inhaló y exhaló profundamente mientras Suyen se regodeaba con los demás shinobi de Amegakure. Unos segundos después, su mente volvió a estar despejada. ¿Chomei? Sí, Fu. Estoy lista. En un instante, Fu sintió una oleada de energía que cubrió todo su cuerpo con una gruesa capa de chakra. La cuerda comenzó a arder y, con una flexión de muñecas, Fu se liberó. Su cuerpo se sintió imparable como nunca antes.
Moviéndose más rápido que nunca, apartó el kunai de Suyen de su cara antes de patearlo y volar hacia arriba. Bajó para atacar, pero Suyen era un Jounin y lo esquivó con fluidez. Un cráter de tierra y polvo explotó donde ella aterrizó en el suelo. ¿Qué eres?, gritó Suyen mientras saltaba. Me llamo Fu. Y soy el Jinchuriki de Lucky Seven Chomei, también conocido como Nanabi. El silencio se apoderó de ella al oír sus palabras, pero solo se rompió cuando Isen bebió un trago de agua y saltó para plantarse frente a Fu. Se desató el caos mientras los aldeanos gritaban de miedo y conmoción. Apretando los dientes, uno de los shinobi de Amegakure se lanzó al ataque. Sin embargo, antes de que Fu pudiera demostrar sus habilidades, Isen se adelantó y cortó al atacante. Fu-san, dijo. Soy el jefe de Takigakure. Déjamelo todo a mí. Por favor, ve a ayudar a mi hijo. Fu asintió obedientemente y corrió hacia donde Shibuki yacía en el suelo, llorando suavemente. Le puso una mano reconfortante en el hombro y él levantó la vista. Intercambiaron muecas tranquilizadoras mientras recordaban la pelea. Isen se puso en posición de combate, con la espada al frente. El resto de los shinobi enemigos se abalanzaron sobre él, con las armas en la mano. Sin despeinarse, Isen contuvo sus ataques, matándolos de un solo golpe de espada. Intentaron acosarlo, pero Isen era más fuerte de lo que parecía y los derrotó a todos sin esfuerzo. A la mierda con esto, me voy de aquí. Gritó uno de los shinobi enemigos de Amegakure mientras huía. Como si una presa se rompiera, los demás también intentaron escapar. Sin embargo, Isen fue demasiado rápido y los mató antes de que pudieran escapar. Isen-sama es mucho más fuerte de lo que pensaba, le dijo Fu a Shibuki. Eso es porque bebió el agua del héroe, dijo Shibuki, con el rostro pálido. ¿Agua heroica? Multiplica tu chakra 10 veces más de lo normal, pero, ¿a cambio? ¿A cambio?, preguntó Fu, pero Shibuki se quedó en silencio, mirando la pelea con los puños apretados. Con un grito, Isen capturó y mató al último shinobi de Amegakure. Buscó a Suyen, pero este logró escapar mientras Isen estaba distraído. Suyen, gritó Isen. Ven y lucha contra mí como un hombre. Arreglemos esto de una vez por todas. Nadie respondió y Isen suspiró profundamente antes de darse la vuelta para mirar a su hijo. Shibuki, gritó mientras corría hacia ellos. ¿Estás bien? Deberías haberte defendido. Estoy bien, papá, pero, tú, el héroe del agua. Isen parpadeó y sonrió con tristeza. Tienes que cuidar la aldea, Shibuki, dijo. Quería que disfrutaras de tu juventud un poco más, pero tienes que madurar más rápido de lo que yo quería. Shibuki se estremeció mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y caían por sus mejillas. No entiendo nada. ¿Me lo prometes, Shibuki?, preguntó Isen. Shibuki asintió con los ojos llenos de lágrimas al encontrarse con los de su padre. Se inclinó para abrazarlo. Isen sonrió antes de retroceder de dolor, rompiendo el abrazo. Papá. No te preocupes, Shibuki, jadeó Isen. Estoy bien. De todos modos, todo terminará pronto para mí. Pero, papá. Isen sonrió una última vez antes de desplomarse. Shibuki agarró su cuerpo y jaló a su padre hacia sus brazos. El corazón de Fu se hundió cuando finalmente se dio cuenta de lo que iba a suceder. No, Isen-sama, gritó, agarrándose a su túnica. Si no estás aquí, ¿qué va a pasar entre Shibuki y yo? Fu sintió lágrimas en los ojos una vez más. Isen parecía tan constante y firme como el árbol en el centro de la aldea, pero ahora se había ido. El hombre se había ido, dejando al joven y aterrorizado Shibuki al mando. Shibuki lloró sobre el cadáver de su padre, aferrándose a él como si el mero acto de aferrarse lo trajera de regreso. Con piernas temblorosas, Fu se levantó y caminó hacia donde esperaban todos los cautivos. Los aldeanos se apartaron de ella, pero a Fu no le importó. Cortó las cuerdas que sujetaban a uno de ellos antes de entregarle un kunai. Ayúdame a liberar a los demás, ordenó. Capítulo 18. Las secuelas. Después de su conversación con Sasuke, Naruto regresó a clase con un plan para obligar a Iruka a disculparse. La lectura correcta de ese kanji es Kaze, Iruka-sensei, respondió Naruto mientras se levantaba y miraba fijamente a Iruka. Significa viento. Está en palabras como Kaze-kage, que significa sombra de viento, ¿sabes? Iruka parpadeó y se quedó boquiabierto. Es correcto, Naruto. Naruto volvió a sentarse y observó el aula. Oyó a algunos murmurar a su alrededor, pero no le importó. Lo único que le importaba era demostrarle a su maestro que sabía mucho más de lo que creía. A su lado, Hinata sonrió con aire alentador. Vaya, Naruto-kun, eso fue bastante difícil, dijo.
No estaba segura de qué significaba. Sí, lo leí en un libro, respondió con una sonrisa. Era sobre las 5 aldeas elementales principales. Al frente del aula, Sasuke miraba fijamente la pizarra. Naruto notaba que se moría de ganas de decir algo. Desde el fondo, vio que Shikamaru y Chouji sentían curiosidad por el cambio de actitud. Iruka se aclaró la garganta para que todos volvieran a prestarle atención. Bueno, sí, como Naruto respondió por nosotros, este es el carácter para viento. Hay 5 países elementales principales y estudiaremos los kanji de todos ellos. El resto de la clase continuó. Naruto levantaba la mano siempre que podía, retando a Iruka a decir algo o a impedirle responder. Solo titubeó al llegar a la sección de matemáticas. Para su alivio, los demás niños tuvieron tantos problemas como él, o incluso más. La única estudiante que aprobó su tarea de matemáticas con facilidad fue Sakura, la chica de cabello rosa. Además, obtuvo la mejor puntuación en el examen. Naruto la observó, sentado al fondo del aula. Se cubría la cara con el flequillo, como si temiera mirar a alguien. Naruto se preguntó por qué. Decidió vigilarla. Al terminar el día, todos, incluido Naruto, se levantaron y salieron. Naruto se tomó el tiempo de empacar sus cosas antes de unirse a la multitud. Espera, Naruto, dijo Iruka mientras se sentaba tras su escritorio. Quiero hablar contigo un segundo. Hinata y Naruto intercambiaron miradas de sorpresa. Hinata juntó los dedos índice en un gesto nervioso que ya le resultaba familiar. Naruto se encogió de hombros y le sonrió. Al instante, su postura se relajó y sonrió. Nos vemos mañana, Hinata-chan. Dijo. Ese primo o lo que sea vino a recogerte, ¿verdad? Sí, Naruto-kun, respondió ella. Mi madre está ocupada con Hanabi y los deberes del clan. Nos vemos mañana, Naruto-kun, Iruka-sensei. Ella asintió en dirección a Naruto y le hizo una reverencia a Iruka antes de irse. Naruto caminó hasta pararse frente al escritorio de Iruka, con las manos en los bolsillos para ocultar los puños. Miró a su profesor con enojo. ¿Aún crees que hice trampa? Más te vale disculparte, imbécil. Naruto-kun, lo siento, dijo. La mandíbula de Naruto se abrió de sorpresa. ¿Eh? Te juzgué con demasiada dureza por tu rendimiento en clase, continuó Iruka. Nunca te vi participando activamente en clase y creí erróneamente que copiarías a otros estudiantes. Debí saber que no debía juzgar tan rápido. No acusé a Sakura de hacer trampa a pesar de que obtuvo una calificación perfecta, y rara vez habla en clase. Oh, respondió Naruto. Movió los pies. No esperaba que Iruka se disculpara tan fácilmente. De todos modos, continuó Iruka, voy a cambiar tu calificación a lo que debería haber sido. Intentaré no subestimarte otra vez, ¿de acuerdo? Naruto asintió, sin palabras. ¿Tienes tu examen? Puedo darte tu calificación final ahora mismo si la tienes. Naruto bajó la mirada. Ya no lo tengo. Yujito y Roshi lo obligaron a quemar el examen tras enterarse. En aquel momento, le había dado una sensación catártica, pero ahora se avergonzaba de haberlo destruido. Iruka rió entre dientes y negó con la cabeza. Bueno, no me sorprende, admitió. Si yo estuviera en tu lugar, habría hecho lo mismo. Iruka abrió el cajón de su escritorio y sacó su libreta de calificaciones. No te preocupes, te daré una puntuación numérica basada en lo que recuerdo. Más unos puntos extra como disculpa. Creo que estabas en lo cierto, bueno, la sección de matemáticas estuvo regular, pero la de historia y ninjutsu estuvo casi perfecta, supongo que te daré un 92. ¿Un 92? Naruto le sonrió a su maestro, colocando las palmas de sus manos sobre el escritorio. Sí, eso suena bastante bien, murmuró Iruka. Tachó el 0 y escribió el nuevo número junto al nombre de Naruto. Pero el próximo examen no tendrá puntos extra, así que prepárense. Naruto rió y se rascó la nuca, avergonzado. No te preocupes, Iruka-sensei, dijo. Lo tendré en cuenta. Por supuesto, dijo Iruka. Ahora, por favor, sigue así. Gracias, Iruka-sensei, dijo Naruto, haciendo una profunda reverencia. No podía creer que la idea de Sasuke hubiera funcionado. De nada, Naruto, dijo Iruka mientras guardaba su libreta de calificaciones en su escritorio. Nos vemos mañana. Naruto le sonrió a su maestro. Iruka le devolvió el gesto con una sonrisa. A pesar de su expresión de felicidad, Naruto percibió algo despectivo en la expresión de su maestro. Sabía la verdadera razón por la que tantos aldeanos lo odiaban. Sabía que mucha gente había muerto durante el ataque del Kyuubi, incluyendo a su madre. Se preguntaba si Iruka también había perdido a alguien ese día.
A pesar de saber que no era responsable, no podía ignorar la culpa que se apoderó de su estómago. Intentando ignorar la pesadez, se despidió con la mano y corrió al área de entrenamiento. Como era de esperar, Sasuke ya estaba allí, lanzando shurikens con precisión perfecta. Miró a Naruto y resopló. «¿Te ves feliz?», comentó. «¿Qué te dijo Iruka-sensei?». Naruto rió mientras se preparaba para compartir la noticia. «Iruka-sensei me cambió la nota», anunció. «Incluso me pidió disculpas. Es genial. Te dije que eso es lo que debías hacer». «Sí, gracias». Naruto puso los ojos en blanco. «Fue un buen plan, y supongo que tuviste una buena idea. ¿Estás contento ahora?». «Saqué un 92 en mi primer examen». «92. Tengo 96. Protestó Sasuke ante la injusticia. «Es imposible que tengas 92. ¿Estás celoso porque no puedes admitir que soy tan bueno como tú, o incluso mejor?», gritó, apretando el puño hacia Sasuke. Ignoró la vocecita que le recordaba que había recibido puntos extra como disculpa. «No lo soy. Son demasiado. No lo soy. Son demasiado». Naruto y Sasuke se gruñeron, agarrándose la pechera de la camisa. Naruto lanzó el primer puñetazo, pero Sasuke lo esquivó con destreza. Con eso, comenzó su primer entrenamiento del día. Naruto perdió el primer asalto contra Sasuke, pero no le importó. La disculpa de Iruka fue suficiente. Se levantó y volvió a lanzar el primer golpe. Con Sasuke cansado, Naruto tenía la ventaja. Mal perdedor. Se burló mientras Sasuke luchaba por liberarse de él. Sasuke solo frunció el ceño. «No, tú lo eres». Naruto sacó la lengua mientras dejaba ir a Sasuke y comenzaba la siguiente ronda. Oh. Una vez que se calmó el caos inicial, Fu llevó a los médicos a ver a Takumi-sensei. Lo llevaron de inmediato al hospital para tratar sus heridas. Ella permaneció a su lado, y solo se fue cuando el médico la echó por la noche. Ella fue al funeral de Isen al día siguiente, pero todos excepto Senji y Shibuki la ignoraron. Con la frente en alto, se acercó al monumento conmemorativo de Isen, haciendo una profunda reverencia y ofreciendo sus condolencias a Shibuki. El chico mayor la miró con la mirada perdida y asintió, pálido. Tras el funeral, la academia cerró durante una semana mientras la aldea se recuperaba. Fu buscó a Ana y a Rin varias veces, pero cada vez que visitaba sus casas, nadie abría la puerta. Frunció el ceño y se fue, sin saber qué más hacer. «Supongo que hablaré con ellas cuando volvamos a la escuela». Aparte de intentar encontrar a sus amigos, permaneció junto a la cama de Takumi el resto de la semana. A pesar del apuñalamiento, los ojos de Takumi brillaban mientras hablaban. «¿No me prometiste que no te involucrarías?», preguntó finalmente Takumi mientras almorzaban juntos. «De hecho, prometí tener cuidado», dijo Fu. «No me lastimé, así que fui muy cuidadoso». Takumi suspiró exasperado. «Eres igualito a tu madre», murmuró para sí mismo. «Si no hubiera sido shinobi, habría sido abogada». Fu sonrió y le dio un mordisco a su comida. Takumi tomó un sorbo de su té. «Pero ahora todos en el pueblo saben que eres un Jinchuriki, Fu», comentó Takumi mientras dejaba la taza. «¿Y entonces?», preguntó Fu con la boca llena de comida. Takumi suspiró. «Entonces, puede que la gente no te trate igual», explicó con paciencia. «Emi sufrió mucho como Jinchuriki. Para evitar que sufrieras eso, Isen y Senji mantuvieron tu existencia en secreto para todos, salvo para unos pocos. Yo solo lo supe porque éramos compañeros de equipo». Fu se encogió de hombros. «Sí, pero todos en la aldea ya me conocen como Fu. ¿Van a tratarme diferente solo porque descubrieron que Chomei vive dentro de mí?». Takumi negó con la cabeza y suspiró de nuevo. «Todavía no puedo asimilar que te hayas hecho amigo de un demonio gigante hecho de chakra». «Oye. Me molesta eso». Chomei se resiente, le pasó el mensaje. «Dicen que no son un demonio, sino un ser hecho de chakra creado por el mismísimo sabio de los 6 caminos». «¿Qué?». Takumi parpadeó y la miró. «Oh, supongo que debería haberlo mencionado antes». Fu se encogió de hombros mientras daba otro bocado. Su maestra la miró con exasperación antes de gruñir y seguir comiendo. «Aún así, Fu», dijo Takumi al terminar de comer. «La gente tiene muchas ideas equivocadas sobre el Jinchuriki y el Biju. Cuídate. Puede que te traten diferente ahora que lo saben». Fu asintió mientras también dejaba sus palillos. Había notado un cambio de actitud en algunos aldeanos, pero no estaba preocupada. Se había hecho amiga de sus compañeros de clase y de la gente de Takigakure. Era imposible que nada cambiara.
Con ese pensamiento en mente, Furu esperaba con ansias su regreso a la escuela. El primer día de regreso, corrió a la academia, emocionada por hablar con sus amigos y compañeros. Les dio los buenos días a todos, pero apartaron la mirada con expresión de terror. A Furu se le encogió el corazón. Quizás Takumi-sensei tenía razón. Hola, Mio-chan. Saludó a una de sus compañeras. ¿Has visto a Ana-chan y a Rin-chan? Hace siglos que no hablo con ellas. Al instante, la cara de su compañera palideció. Salió corriendo sin decir nada. Furu se quedó boquiabierta de la sorpresa. ¿Por qué todo el mundo actúa así? Tienen miedo, respondió Chomei. Creen que tener un demonio dentro te convierte en un demonio. No entienden lo que significa realmente ser un Jinchuriki. Pero, me conocen. Y yo los conozco. ¿Por qué me rechazarían si nos conocemos desde hace tanto tiempo? No lo sé, Furu-chan. No puedo hacer nada para ayudarte. Furu se obligó a no llorar. Recordó la regla número 25 del Código de Conducta Shinobi. Un shinobi nunca debe mostrar sus lágrimas. Decidida, caminó hacia su aula y entró, sentándose en su asiento habitual. Ana y Rin no estaban por ningún lado y Takumi seguía en el hospital. Los pocos estudiantes que ya estaban dentro se alejaron de inmediato, ignorando su presencia lo mejor que pudieron. Furu intentó fingir que no le dolía. Se sentó en su escritorio y esperó. Unos segundos antes de que sonara el timbre para dar comienzo a la clase, Ana y Rin finalmente aparecieron. Furu las miró con una sonrisa, con los ojos llenos de alivio. Sin embargo, evitaron su mirada y se sentaron sin dirigirle la mirada. A Furu se le encogió el corazón y contuvo las lágrimas, apretando el dobladillo de su falda con las manos. Un shinobi que Furu nunca había conocido llegó, saludando a todos y presentándose. Furu no escuchó, su mente estaba a 1000 por hora. Nunca antes se había sentido tan traicionada. Miró a Ana y a Rin con enojo, pero ellas se negaron a mirarla. Creí que eran mis amigos. El resto del día transcurrió como un rayo. Su profesor sustituto nunca le habló ni la llamó por su nombre. Solo daba una clase magistral, invitando a todos menos a Furu a participar. Furu levantó la mano varias veces, pero el profesor hizo la vista gorda, negándose a reconocer su existencia. A la hora del almuerzo, todos huyeron de ella. Intentó hablar por última vez con Ana y Rin, pero la ignoraron. Su corazón latía frenéticamente y sus pulmones luchaban por respirar. Takumi-sensei me advirtió sobre esto. Debería haber escuchado. El final del día fue un alivio. Empacó sus cosas y huyó lo más rápido que pudo al hospital, donde Takumi la esperaba. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando una enfermera se paró frente a la puerta de su habitación, bloqueándole el paso. Takumi-sensei no puede recibir visitas esta tarde, dijo la enfermera en tono frío, mirando fijamente a Furu. ¿Qué? ¿Por qué? Protestó Furu. El doctor está haciendo una revisión ahora mismo, explicó apretando los dientes. Vuelve mañana. De todas formas, el horario de visitas ya terminó. Furu se mordió el labio y se aferró a la falda, pero sabía que protestar era inútil. Ya la habían dejado ver a su maestra, así que no tenía motivos para creer que la enfermera mentía. Gracias, dijo inclinando la cabeza. Espero que Takumi-sensei se recupere pronto. Adiós. La enfermera resopló con impaciencia, pero no dijo nada. Furu salió del hospital, sintiéndose perdida y desorientada. ¿A dónde se supone que debo ir ahora? ¿Qué se supone que debo hacer? Al borde de las lágrimas, contempló el pueblo que la rodeaba. Parecía más grande de lo que recordaba. Podría irse a casa y llorar, pero si dejaba que esa presa se rompiera, sabía que no podría revertirlo. Senji siempre había sido amable con ella, desde pequeña. Tras el ataque, el anciano resultó herido. Sin embargo, tras unas horas en el hospital, regresó a trabajar como asesor de Shibuki. Con un plan en mente, se dirigió a la oficina del jefe de la aldea. Quería ver a alguien sonreírle. Al abrir la puerta de la oficina de Ishibuki, la desconcertó el frenesí de actividad. Shibuki, manso y pequeño, estaba sentado tras el escritorio de su padre, con una pila de papeles frente a él. Su rostro estaba pálido y sus ojos, abiertos de par en par por el miedo. El lápiz que sostenía en la mano temblaba. A su lado estaba Senji, con vendas cubriendo parte de su rostro y cabeza. A pesar de la lesión, sus ojos brillaban y su cuerpo rebosaba energía. Los shinobis de Takigakure deambulaban por la habitación, gritándose y organizando papeles. Para Furu, todo parecía un caos. ¿Senji-sama? Preguntó Furu mientras se acercaba al escritorio. El anciano y Shibuki levantaron la vista de sus papeles. Senji le sonrió, amplia y sincera.
Mientras tanto, el rostro de Shibuki se contorsionó en algo que parecía una sonrisa. Furu sintió 25 kilos menos en el corazón. ¿Qué pasa, Furu-sama? Preguntó Senji al ver su expresión. Nada, mintió. Solo estaba un poco aburrida y Takumi-sensei está en su revisión ahora mismo. ¿Puedo ayudar en algo? Senji rió entre dientes. No sé qué puedes hacer. Como seguramente habrás notado, ha sido un poco caótico. Aunque tengo algunas preguntas. Su rostro se puso serio y observó el de Furu. ¿Desde cuándo puedes controlar el poder de tu Biju? Los ojos de Shibuki se llenaron de curiosidad, la primera emoción que mostraba desde la muerte de su padre. Miró a Furu, esperando la respuesta. Furu bajó la vista y se aferró al dobladillo de su falda. Bueno, sobre eso, evadió. No es que yo les quite el poder, sino que trabajamos juntos. Me prestan su chakra y lo uso. Chomei es realmente genial. ¿Chomei? Preguntó Shibuki. Furu asintió, ya cansada de intentar explicar su relación con su Biju. Se llaman Lucky Seven Chomei y son geniales. Dicen que soy muy linda y talentosa. No solo eres linda, eres adorable. Gracias, Chomei. ¿Qué? Preguntó Shibuki. ¿Qué quieres decir? Furu puso los ojos en blanco antes de comenzar una larga explicación sobre Chomei. Les contó cómo conoció a Chomei en su paisaje mental y cómo aprendió a volar con su ayuda. Les contó cómo la ayudaron cuando Suyen los capturó a todos. Cuando terminó la historia, Senji y Shibuki la miraron boquiabiertos en silencio. Furu esperó a que hablaran. Gracias por salvarme la vida, Furu-sama, dijo Senji, aclarándose la garganta. Sin embargo, ha revelado el secreto más importante que tenemos en Takigakure. Debemos reforzar la seguridad, sobre todo a su alrededor. Si otras aldeas se enteran de que tenemos un nuevo líder y un poderoso Jinchuriki, nos convertiremos en blancos prioritarios para los ataques. Furu hizo una mueca. No había considerado lo que otras aldeas podrían pensar de su condición de Jinchuriki. Por los informes de Yagura, sabía que había un grupo que buscaba capturarlos a ellos o a sus Biju. Supongo que debería haberlo considerado antes de intervenir para salvarlos a todos. ¿Realmente no había otra opción, Senji-sama? Preguntó. Senji tarareó pensativo. Podría haberlo habido, dijo, y a ella se le encogió el corazón. Pero entonces ya no tendríamos ni a Shibuki ni a Isen con nosotros. Yo tampoco estaría aquí. No tuvimos tiempo de planear y, con la vida de Shibuki en juego, no creo que hubiera otras opciones. Hiciste lo que creíste mejor y ahora tenemos que afrontar las consecuencias. Furu asintió, escarmentada. Recordó sus acciones durante el ataque de Suyen e intentó buscar alternativas. No se le ocurrió nada. O al menos nada que no hubiera provocado la muerte de Shibuki o Senji. Furu asintió, aliviada de que no le guardaran rencor. Bueno, ¿puedo ayudar en algo ahora? Preguntó. No tengo nada que hacer en casa. El rostro de Shibuki, que había comenzado a recuperar color mientras Furu hablaba, miró hacia arriba y sonrió por primera vez desde el ataque. Tengo aquí a los Chuunin y Jounin para ayudarme con las cosas complicadas. Pero te doy tu primera misión de rango D. Dijo con falsa seriedad. Tu misión es ordenar todos estos papeles cronológicamente. Es fácil, pero tedioso. Sí, señor. Furu obedeció con una sonrisa, agarrando inmediatamente la pila de documentos. Tomó su pila y se sentó sola en un rincón a ordenar todos los documentos. Fue tan tedioso como Shibuki le había prometido. Sin embargo, fue una buena distracción después de un día largo y terrible, y Furu se alegró de la tarea. Había tantos archivos que, al atardecer, había revisado menos de la mitad de la pila original. Levantó la vista de su tarea al notar que la sala se había quedado en silencio. Para su sorpresa, mientras ella estaba concentrada en su misión, todos, excepto Shibuki, se habían ido. ¿Shibuki-sama? Preguntó mientras veía al chico mayor mirando fijamente una pila de documentos. Sobresaltado, Shibuki levantó la vista para observar a Furu en la esquina. ¿Ya terminaste, Furu-san? Preguntó con una sonrisa forzada. Si quieres, puedes irte ahora y terminar tu misión mañana. Furu se mordió el labio y negó con la cabeza. No quiero ir a casa, dijo. Bueno, tienes escuela mañana, ¿verdad? Dijo. Yo tampoco quiero ir a la escuela. Shibuki se quedó en silencio y la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué? Preguntó finalmente tras reflexionar un rato. Ya no es lo mismo, confesó. Mis amigos ya no me hablan. Incluso la maestra me ignora. Tenía que almorzar sola en el aula. Durante todo el día, todos me huían y se negaban a responderme si les hablaba. ¿Qué? ¿En serio? Shibuki frunció el ceño con fastidio y rabia.
Pero salvaste la aldea. ¿No lo ven así? Furu bajó la mirada y se agarró el dobladillo de la falda. Creen que soy un demonio. Probablemente piensen que lo he estado fingiendo todo hasta ahora. Me tienen miedo. Ya veo, respondió Shibuki, reclinándose en su silla. ¿Quieres que hable con ellos? Furu resopló. No. Eso probablemente empeorará todo. No quiero que la gente hable por obligación, sino por gusto. Shibuki suspiró. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar? No lo sé, admitió Fu, con los ojos llenos de lágrimas, a pesar de su anterior convicción. Un sollozo escapó de sus labios. Sin darse cuenta, estaba llorando, recordando de golpe todos los acontecimientos desde el ataque. Al ver sus lágrimas, Shibuki se levantó y caminó a su lado. Se agachó y se sentó junto a ella, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Ella sollozó entre sus manos, sintiendo una profunda pena por sí misma. Puede que tenga una solución parcial, Fu-san, dijo Shibuki. ¿Qué pasa? Preguntó Fu entre sollozos. Graduarse temprano. ¿Qué? ¿Graduación? Shibuki asintió. Basándonos en lo que nos mostraste durante el ataque, tienes habilidad más que suficiente para ser un genin. Puedes presentarte al examen en cuanto Takumi-sensei sea dado de baja. Él puede ser tu supervisor. ¿En serio? Los ojos de Fu se iluminaron y se secó las lágrimas. ¿Puedo convertirme en genin antes? Claro, siempre y cuando apruebes el examen, dijo. Solo recuerda que hay una parte escrita. Fu se detuvo mientras reflexionaba sobre la oferta. Sus notas en conocimientos teóricos eran decentes, pero no mucho mejores que la media. Bueno, supongo que siempre puedo hacer trampa y pedir ayuda a Chomei o a los otros Jinchuriki si me atasco. No te voy a ayudar a hacer trampa. Interrumpió Chomei. Y me aseguraré de que ningún otro Jinchuriki lo haga. Si no apruebas un examen escrito, no mereces ser genin. Fu hizo un puchero ante la negativa de Chomei, pero asintió. Hasta que hiciera el examen, faltaría a la escuela para estudiar en casa. De todas formas, ya nadie le hablaba allí. Utakata odiaba ser un jounin. Las misiones eran más interesantes, pero la cantidad de papeleo era imperdonable. En lugar de simples informes, tenía que anotar cada detalle, desde la forma de la mandíbula hasta el color de las uñas de los pies. Era agotador intentar recordar y anotar cada detalle posible, y lo odiaba. Además, como jounin, lo llamaban a la oficina del Mizukage cada vez con más frecuencia. Tenía que asistir a todas las reuniones, frunciendo el ceño y bostezando junto a Arusame, quien ya estaba acostumbrado a la inutilidad. Lo peor, sin embargo, era la frecuencia con la que interrumpían su vida diaria. Arusame-sama, Utakata-kun. Saludó a Meyuri, la pequeña mujer de la guardia personal del Mizukage, interrumpiendo su almuerzo. A Meyuri-san, ¿a qué debo esta ocasión? Preguntó Arusame mientras dejaba los palillos. Mei-chan quiere hablar contigo, dijo. Es urgente, pero no tardará mucho. En el fondo de su mente, Utakata se preguntó cuántas personas tenían el coraje de llamar a su Mizukage Mei-chan. De inmediato, Arusame se levantó, dejando la comida sobrante sobre la mesa. Utakata continuó comiendo. Su amo había preparado anguila a la parrilla y no había forma de que la echara de menos. Se metió un trozo de comida en la boca y masticó. Tú también, Utakata-kun, dijo a Meyuri con una sonrisa maliciosa. Yo también. ¿Por qué? Preguntó Utakata con la boca llena. A Meyuri resopló y Arusame lo fulminó con la mirada como un niño travieso. Escarmentado, tragó su comida y se levantó. ¿Cuál parece ser el problema? Preguntó, forzando a su rostro a adoptar una máscara de cortesía. A Meyuri se encogió de hombros. Ya verás. No es nada grave. Pero Mei-chan y Ao-kun creen que sería mejor que ambos estuvieran allí. ¿Te enteraste del ataque del clan Kaguya hace unas semanas? Utakata asintió. Había estado fuera de la aldea en ese momento y solo recibió la noticia al regresar. Según Arusame, el clan Kaguya había intentado asesinar a Mei Terumi y a su consejo a plena luz del día. Ella los había retenido sin ningún esfuerzo. Sin embargo, la aldea aún se estaba reconstruyendo tras el ataque. Bueno, está relacionado con el último superviviente del clan Kaguya, dijo a Meyuri. Salió, seguida de Arusame y Utakata. Pensé que todo el clan había sido eliminado, dijo Arusame. A Meyuri negó con la cabeza. Todos los adultos. Queda un niño. En fin, vámonos. Si pones a Mei-chan, Zabuza-kun y Ao-kun juntos en una habitación, tarde o temprano, habrá una masacre. Normalmente me encantaría participar, pero ya hay suficiente sangre para limpiar. Utakata se estremeció. La Mizukage es aterradora. ¿Qué clase de personal tiene?
Durante el resto del camino de salida de la finca hacia la oficina del Mizukage, los tres guardaron silencio. Recorrieron las calles y los tejados de Kirigakure hasta que saltaron por la ventana y llegaron a la oficina de Mei. Utakata observó la habitación. Mei se sentó erguida tras su escritorio. Su expresión facial bajo el sombrero de Mizukage le indicó que la reunión no sería casual. Detrás de ella estaba Ao, con el rostro tan serio e impasible como siempre. A su lado estaba Zabuza, con Kubikiribocho a cuestas, fulminando con la mirada a todos. Frente a él, Zabuza agarraba a un niño pequeño y pálido que, sin duda, pertenecía al clan Kaguya. El rostro del niño estaba pálido, casi blanco, y sus ojos, grandes, de un verde intenso e inseguros, adornaban su frente. Dos círculos escarlata, característicos del clan Kaguya, adornaban su frente. Su cabello liso y blanco, dividido en zigzag, casi le llegaba a los hombros. Utakata calculó que no tendría más de 10 años. A pesar de su postura erguida, el niño estaba visiblemente nervioso. Sus dedos estaban inquietos y su mirada oscilaba entre Utakata y Arusame. Arusame-sama, Utakata-kun, los saludó Mei Terumi cuando llegaron. Mizukage-sama, dijeron Arusame y Utakata simultáneamente, inclinando la cabeza frente a su líder. Hola, Mei-chan. Dijo Ameyuri con una sonrisa burlona. Traje al niño. ¿No te parece que es un poco joven para tanta responsabilidad? Utakata frunció el ceño. No soy un niño. Estoy listo para cualquier misión que necesites. Mei sonrió amablemente mientras les indicaba a Arumase y Utakata que se relajaran. Juntos, Utakata y su amo se pusieron de pie. Los llamé por algo, comenzó el Mizukage. Supongo que ya saben del ataque y la eliminación del clan Kaguya. Arusame asintió. Ameyuri-sama nos dio un breve resumen. Dijo que hay un solo sobreviviente. Bien. ¿Estás informado?, comentó Mei antes de señalar al chico. Este se tensó al ver que todos lo miraban. Se llama Kimimaro, dijo Zabuza arrastrando las palabras, con una mano en el hombro. Que no te engañe su edad, es uno de los shinobi más talentosos que he visto en mi vida. De hecho, se acerca al nivel de Aku, a pesar de su edad. Ameyuri rió entre dientes. Creo que cada día te vuelves más paternal, Zabuza-kun, bromeó con un guiño. Cállate, bruja, o haré que Aku te congele en el lago mientras duermes. Por cierto, Aku fue quien capturó a este niño. Como si lo fuera a hacer. Aku es el chico más amable y simpático que he conocido en mi vida. Ya basta. No estamos aquí para comparar prodigios. Dijo Mei, dando un golpe en el escritorio. Zabuza y Ameyuri guardaron silencio. Además, Kazumi-chan tiene la misma edad y es igual de talentosa, añadió con un pequeño puchero. La sala se sumió en un silencio incómodo. Utakata los miró a todos, perplejo ante sus insignificantes discusiones. ¿Se supone que estamos teniendo una discusión seria o no? Arusame interrumpió, cambiando hábilmente la conversación. ¿Qué papel nos corresponde, Mizukage-sama? Preguntó. Si este chico es el último del clan Kaguya, quizás sería mejor que... Utakata reprimió un escalofrío. Sabía que muchos en la aldea creían que Utakata estaría mejor muerto que vivo. Tras el ataque del clan Kaguya, supo que el chico corría un riesgo similar. La Mizukage suspiró cansada, llevándose la palma de la mano a la mejilla para calmarse. No quiero que Kirigakure siga castigando a los niños por los pecados de sus padres, dijo. El chico tiene el raro Shikotsum Yakukeke y Genkai. Es más útil vivo que muerto. Además, bajó la mirada hacia su escritorio con los ojos llenos de tristeza. Deberías haber visto las condiciones en las que lo tenían. Sus propios compañeros le tenían miedo. Me sorprende que haya sobrevivido. Si Yaku-kun no lo hubiera capturado, me da miedo imaginar en qué situación se habría encontrado. Terminó su explicación y Utakata y Arusame miraron al niño con compasión. Utakata se sintió bendecido. Sabía que tenía suerte de que Arusame siempre hubiera sido tan amable con él. En ese caso, dijo Arusame, ¿cómo podemos ayudar? Quiero que ustedes dos lo lleven, respondió Mei Terumi. Nuestro departamento de tortura e interrogatorio ya lo ha declarado en bajo riesgo de ataque. Sin embargo, cualquiera de ustedes es más que suficiente para contenerlo si es necesario. Ya veo, dijo Arusame. Y supongo que también le enseñaremos ninjutsu. Ao asintió y habló por primera vez. Sí. También necesitamos que amplíes tus conocimientos de alfabetización e historia. Sin mencionar el apoyo emocional básico, que según Mizukage-sama es fundamental para el desarrollo de un niño. Utakata se preguntó si la última declaración era una cita directa de la propia Mizukage. Entiendo.
Arusame asintió antes de caminar y pararse frente a Kimimaro. El niño se tensó y apartó la mirada, pero con Zabuza sujetándolo, no tuvo oportunidad de escapar. Utakata sintió una punzada de lástima por él. Tenía solo 5 años, un Jinchuriki recién ascendido, cuando Arusame lo llevó a entrenar. Lo único que recordaba de aquella época era haber llorado durante semanas. Esperaba que el niño finalmente se acostumbrara a vivir con ellos. Hola, Kimimaro-kun, me llamo Arusame, dijo su maestro con una sonrisa. Se arrodilló frente al chico y le extendió la mano. Es un placer conocerte. El chico abrió mucho los ojos y miró a su alrededor con pánico antes de mirar fijamente a Arusame a los ojos. Encantado de conocerte también, susurró, apretando la mano que le ofrecía un segundo antes de soltarla de inmediato. Arusame sonrió amablemente antes de levantarse y alborotarle el cabello a Kimimaro. No te preocupes por nada, dijo. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. La Mizukage se aclaró la garganta. Bueno, sobre eso. Utakata y Arusame se giraron para mirarla con expresiones igualmente confundidas. Se aclaró la garganta de nuevo. No queremos que seas su maestro principal, Arusame-sama, dijo Mei. Creemos que Utakata-kun está listo para asumir esa responsabilidad. ¿Qué? Utakata habló por primera vez desde su llegada y miró a todos en la sala. Yo. Profesor. Ameyuri sonrió con picardía. Así es, Utakata-kun. Te toca ser Jounin-sensei. Espera, pero, ¿eh? Los ojos de Utakata recorrieron toda la habitación. Para su consternación, todos, incluido Arusame, parecieron divertidos con su reacción. Utakata quería evadir la responsabilidad. Completar misiones normales ya le quitaba mucho tiempo de sueño. Le daba miedo imaginar el tiempo que implicaba cuidar a un niño prodigio. No te preocupes, Utakata-kun, dijo Arusame mordiéndose el labio, una clara señal de que estaba conteniendo la risa. Seguiré aquí para ayudarte. Ya tienes edad para acoger a tu propio alumno. No, no lo soy. Solo tengo 17. Básicamente sigo siendo un niño. Utakata quiso protestar, pero por las caras de todos, supo que sería en vano. Tragó saliva, apartó la mirada de Arusame con determinación y se paró frente a Kimimaro. Me llamo Utakata, le dijo al chico con el ceño fruncido. Ahora soy tu amo. Escucha todo lo que te digo, ¿entiendes? Oyó bufidos y risas contenidas de los shinobi mayores que lo rodeaban. Se obligó a no sonrojarse. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Fui realmente malvado en una vida pasada o qué? Yo, sí, Utakata-sama, dijo el chico mientras se miraba los dedos de los pies. El impulso de huir resurgió, pero Utakata lo reprimió. Apenas llevaba unos segundos como profesor, y ya había avergonzado e intimidado a su alumno. Utakata se aclaró la garganta y apartó la mirada para observar la pared. En ese caso, creo que es hora de irnos a casa. ¿Casa? Kimimaro miró hacia arriba con ojos llenos de curiosidad. Utakata asintió. Sí, nos interrumpieron el almuerzo. ¿Tienes hambre? Kimimaro frunció el ceño. Un poco, Utakata-sama. En ese caso, vámonos, dijo Utakata. Se inclinó brevemente ante el Mizukage antes de correr hacia la ventana y saltar. Esperaba que Arusame y Kimimaro lo siguieran, o moriría de vergüenza.